era un problema de la lección anterior del semestre, de la prueba de salida 2, o sea, de la lección 2 realmente del anterior semestre. Entonces decía, bueno, me daban esta función. Date cuenta que esta función, ¿por qué me la están dando? Realmente es una función en la que sus condiciones son regiones, ya no son, por ejemplo, cuando me dan, por ejemplo, los puntos, por ejemplo, me dicen x, y diferentes de 0, 0, y aquí x, y igual a 0, 0. No, ya no son ese tipo de condiciones. Aquí las condiciones me las están dando que van a ser unas regiones, como nos vamos a dar cuenta. Ni tampoco son ecuaciones. Por ejemplo, aquí cuando nos dicen también, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado, diferente de 0, y aquí x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Tampoco es ese tipo de situaciones, nos están dando otro tipo de límite. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Entonces a mí me están lo primero que me preguntaban, por si acaso era una pregunta de 40 puntos. 40 puntos, entonces era de las importantes. Entonces decía, bueno, me pregunta si la función f es continua en 0, 0, entonces vamos a analizar, vamos, literal A. Entonces f de x, y es continua en el punto 0, 0, si que, tenemos que poner siempre que la condición de continuidad, si el límite de la función, cuando yo me acerco, fíjate, cuando yo me acerco a 0, 0 de la función, es igual a la función evaluada en 0, 0. Entonces yo digo, bueno, a mí lo primero que me va a interesar, lo primero que a mí me interesa es saber a qué es igual a f de 0, 0. F de 0, 0, entonces aquí es igual. Yo le voy a entregar acá a la función 0 en x, 0 en y. Entonces digo, bueno, tengo que ver cuál de las dos condiciones se cumple, si es la de arriba o la de abajo. Entonces aquí, valor absoluto de 0 es menor que 3 por valor absoluto de 0, es decir, 0 es menor que 0. No, esto no se cumple, vamos acá arriba. Valor absoluto de 0 es mayor o igual que 3 por valor absoluto de 0, es decir, 0 es mayor o igual que 0, sí, entonces la expresión que uso es la de aquí arriba. Entonces sería 3 por y, pero y en este caso es 0. Ah, ya, perfecto. Entonces yo ya sé por lo menos cuál es la función evaluada, cuál es la función aquí en 0, 0. Ya sé qué me entrega, 0. Ahora bien, la pregunta es, en esta situación, ¿cuál yo uso? Porque fíjate, ahorita tenemos que sacar este límite. Tenemos que sacar el límite cuando x, y tiende a ¿dónde? A 0, 0 de la función. Pero yo digo, ¿cuál uso? 3y o menos 6x. Esa es la pregunta. ¿Cuál de las dos yo uso? Entonces, cuando nosotros tenemos, porque yo podría tomar 3y o podría tomar menos x. Entonces ahí es cuando yo digo, ahí es cuando por general en este tipo de problemas, cuando me dan regiones, hay una pequeña confusión, porque no saben cuál tomar. Entonces vamos a ver. Cuando nosotros tenemos esto, lo que vamos a hacer es graficar la región como tal. Fíjate que vamos a graficar esta región. La región que es y más el valor absoluto de y es mayor o igual al valor absoluto de x, y también vamos a graficar la otra región. Y es menor que 3 por valor absoluto de x. Entonces, para eso recordemos que para graficar estas cositas siempre tomo la frontera, es decir, 3 igual, el valor absoluto de y igual a 3 por valor absoluto de x. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si y, simplemente esto se hace para graficar, es mayor o igual que 0, lo que hago, ¿qué es que se grafica? ¿O qué es lo que yo tengo? Tendría y igual a 3 valor absoluto de x, ¿verdad? Que eso simplemente es, nosotros ya conocemos la gráfica de eso, es esta que yo tengo aquí. Pero eso era para los y positivos. Ahora bien, ¿qué pasaba si y era menor que 0? Si y es menor que 0, entonces me iba a quedar menos y igual a 3x, ¿verdad? Entonces me queda y igual a menos 3 por el valor absoluto de x, que simplemente es la misma gráfica, pero reflejada hacia abajo, aquí. Entonces ya tenemos esta partecita, ya tenemos esta frontera. Esta gráfica que tengo en X es esta partecita de aquí. Ahora bien, yo me pregunto, déjame borrar esto aquí, simplemente era para el análisis de cómo graficar aquí cómo graficar esta frontera. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es esta zona que la voy a poner como moradita? ¿Y cuál es esta zona que voy a poner como amarillo? Entonces siempre yo les decía que cuando tuvieran dudas, pues cojan un punto y evalúen. Por ejemplo, aquí yo puedo coger, yo estoy 100% seguro que este punto 0,1 está aquí. Entonces yo digo, bueno, vengo para acá y compruebo. En este caso y es 1. 1 es mayor o igual que 3. Aquí el valor absoluto de 1 es mayor o igual que 3 por valor absoluto de 0. Entonces 1 es mayor que, aquí me quedaría 1. ¿Es mayor o igual que 0? Sí, entonces la región donde se cumple esto, que es lo que voy a pintar en morado, es aquí. Por lo menos esta cumple. Vamos a ver un punto por acá. Si yo cojo menos 1, fíjate.
digo aquí 0, menos 1. Voy a ver si es la zona amarillita o si es la zona morada. Yo digo, bueno, en este caso me quedaría menos 1 es mayor o igual que 3 por 0, entonces me quedaría 1 mayor o igual que 0, esto también se cumple. Entonces, por lo tanto, tengo también aquí morado. Ahora bien, vamos a ver en la parte de acá. Tomamos un punto por acá. Por ejemplo, puede ser el 1,0. Entonces yo vengo para acá. De nuevo, volvemos a evaluar. 0 es mayor o igual que 3 por valor absoluto de 1. Es decir, 0 es mayor o igual que 3. No, esto no se cumple. Entonces venimos para acá. 0, valor absoluto de 0, es menor que 3 por valor absoluto de 1. Es decir, 0 es menor que 3. Sí, ya por ejemplo. Por lo tanto, la otra zona, la que corresponde a esta partecita en amarilla, es esta de aquí. Y simplemente nos falta ver la parte de acá. Por ejemplo, podemos tomar el punto menos 1,0. Entonces, de nuevo, volvemos a evaluar. Si lo evaluamos en la expresión de acá, nos va a quedar 0 es mayor o igual que 3 por valor absoluto de menos 1, que nos quedaría 0 es mayor o igual que 3, de nuevo, no. Entonces venimos para acá. ¿Qué me quedaría? 0 el valor absoluto de 0 es menor que 3, es menor que 3 por valor absoluto de menos 1, es decir, 0 es menor que 3, sí, entonces lo que voy a hacer es pintar esta partecita de aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero tratar de decir con esto? Fíjate, déjame leer. Acuérdate que aquí yo tengo lo que he pintado aquí en morado, es esta región, y lo que he pintado aquí en amarillita es esta región. Significa que en esta región que está en amarilla, la región que reina en esa partecita de ahí, ¿qué es? El menos x. Entonces en la zona amarilla, la función que está reinando es el menos x. Mientras que la función, cuando en la zona morada, la función que está reinando en esa zona es el 3y. Y digo, perfecto. Entonces digo, vamos a analizar lo siguiente. Yo quiero ver el límite, yo quiero saber el límite de la función cuando yo me voy acercando a 0, 0. Pero yo tengo que saber cuál es esta función que yo quiero sacar. ¿Dónde está el 0, 0? Aquí, justamente aquí, donde se cruzaban estas rectas, por así decirlo. Ahora bien, si es que a mí me hubieran pedido un punto diferente al 0, 0, por ejemplo, si me hubieran pedido el punto, yo qué sé, por ejemplo acá, este punto que estuviera por acá, que fuera, por ejemplo, yo qué sé, el 10, menos 1. Entonces, si es que yo quisiera sacar el límite, como aquí, sobre toda esta región, está reinando, ¿qué? El menos x, pues simplemente tomaba esa. Y yo digo, por ejemplo, si es que a mí me hubieran pedido, por ejemplo, aquí, si es que yo quisiera en el 10, menos 1, yo hubiera tomado esa. Si me hubieran pedido, por ejemplo, un punto que estaba por acá, que caía en la zona morada, pues tomo esa función. Pero tengo un problema. Justamente ese punto cae en una región donde por un lado reina una función y por otro lado reina otra función. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que vamos a sacar realmente dos límites. El límite cuando yo me acerco por la zona morada y el límite cuando yo me acerco por la zona amarilla. Entonces vamos a ver cómo yo hago eso. Entonces yo digo, bueno, voy a sacar el límite de todos los puntos cuando yo me acerco al 0, 0. Aquí voy a poner una bolita, fíjate. Voy a poner una bolita para que quede un poquito más. Aquí la voy a poner con azul. Entonces yo lo que estoy haciendo es acercándome al 0, 0. Entonces primero me voy a acercar por todos estos puntos que están en la zona amarilla. Por todos estos puntos. Yo me voy a ir acercando al 0, 0, pero por todos esos puntos amarillos. Es decir, por todos los puntos X, Y. Que pertenecen, bueno, aquí para poder explicar esto, lo que voy a hacer es que voy a decir lo siguiente, para que quede un poquito mejor explicado esto. Voy a decir que D1 voy a dividir las regiones, como ya lo habíamos hecho en un ejercicio anterior. D1 va a ser todos los puntos X, Y, elementos de R2, tal que pues que se cumple esta partecita de aquí, que el valor absoluto de Y es mayor o igual que 3 por el valor absoluto de X. Y acá, y voy a decir que D2 va a ser igual a todos los puntos X, Y, elementos de R2, tal que el valor absoluto de Y es menor que 3 por el valor absoluto de X. Simplemente lo que hice fue darle nombre a esas regiones para seguir resolviendo este límite. Eso fue lo único que hice, es decir, a la región que está en morado le llamé D1 y a la región que estaba en amarillo le llamé D2. Eso fue todo lo que hice. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, bueno, yo voy a calcular, como te dije, este límite, pero acercándome por todos estos puntos que están sobre la región de 1. Perfecto. Entonces digo, bueno, voy a sacar este límite para cuando X, Y, es decir, cuando todos los puntos tienden al 0, 0, pero por la región ¿qué? D2. Entonces, sobre esa región D2, ¿qué función reina? Nosotros ya habíamos dicho que sobre esa región D2, la función que reinaba era el menos X. Entonces, yo utilizo entonces menos
X. Y digo, perfecto, entonces ahora simplemente calculo este límite. Pero este límite es sencillo calcularlo porque es un límite que tú coges y simplemente evalúas. Si yo evalúo menos X en 0, me queda 0. Perfecto. Y justamente eso es igual a la función evaluada en el punto. Yo digo, perfecto, por el momento no tengo problemas en eso. Ahora bien, pero tengo que calcular, lo único que hicimos fue calcular el límite cuando yo me iba acercando por estos puntos que estaban sobre de 2. Ahora tengo que calcular el límite cuando yo me voy acercando por estos puntos que están sobre ¿qué? Sobre D1, fíjate. Por todos estos puntitos que estoy pintando ahorita en naranja, cuando yo me voy acercando al 0, 0, pero ahora por los puntos que están en la región de 1, yo voy a calcular ese límite. Voy a calcular ahora el límite cuando yo me voy acercando al 0, 0, pero ¿por qué puntos? Por los puntos de X, Y que pertenecen a la región de 1. Entonces, sobre esa región de 1, ¿qué función reina? Allá, la función 3y. Y así es como siempre vamos a coger y a separar los límites cuando justamente están dados, cuando están dados por regiones. Entonces yo digo, perfecto, tengo entonces el límite cuando X, Y tiende a 0, 0 de 3y. ¿Por qué? Porque me estoy acercando por todos los puntos que están sobre la región de 1. Y esa región de 1, ¿en qué esa región de 1? ¿Qué función reina? 3y. Y yo digo, perfecto. Entonces aquí me queda otro límite. Y digo, perfecto, date cuenta, me queda 3, el límite cuando X, Y tiende a 0, 0 de 3y. Y eso es un límite sencillo de evaluar. Es también 0. Y digo, perfectísimo. Entonces me quedó, date cuenta, si yo me acerco, entonces ahí es donde viene el análisis. Si yo me acerco, ya sea por D2 o por D1, es decir, yo me voy acercando por 0, me voy acercando X, Y tiende a 0, ya sea que me acerque por la región que está en amarillo o por la región que esté en morado, ambos de esos límites me quedaron 0. Entonces, por lo tanto, yo simplemente digo que el límite cuando X, Y, es decir, cuando yo me acerco por cualquier punto de la función, es igual a 0. Y justamente 0 era la función evaluada en el punto. Entonces, por lo tanto, f de X, Y es continua en el punto 0, 0. Es continua en el punto 0, 0. Y nosotros, entonces ya con eso dedujimos que era continua. Como te digo, estos problemitas que no son los típicos, pero obviamente este problema fue un problema de elección del anterior semestre. O sea, igual les pueden poner esto. Fue un problema de elección. Entonces aquí nos pedían que era continua. Entonces cuando yo tengo este problemita de que me están dando esta parte, pero me lo dan por regiones, yo tengo que graficar la región y separar los límites. Es decir, yo saco el límite cuando me acerco por un lado, por una cantidad, por una región, y saco el límite cuando me acerco por otra región. Es más o menos como por sacarlos por ruta, solo que yo lo que estoy haciendo es definirlos por regiones. Entonces sacamos, ¿para qué yo hago esto? Para poder saber cuál es la función que yo tomo, ya que si yo me acerco por ciertos puntos, tomo cierta función, y si yo me acerco por otros puntos, tomo otra función, y calculo el límite. Ahora bien, si es que los límites no hubieran sido iguales, por ejemplo, supongamos que esto, ahora estamos supongamos que este límite, en vez de que, imagínate que hubiera sido otra expresión, si el límite cuando yo me acercaba por unos puntos de una región era un límite, pero cuando yo me acerco por otro, era por ejemplo te da menos 1, ahí directamente, entonces el límite cuando X, Y se acerca a 0, 0, pero por cualquier punto, entonces este límite no existe, porque cuando yo me acerco por un lado, me dice que es un límite, cuando yo me acerco por otra región de puntos es otro. Entonces cuando nosotros sabemos que el límite de una función es único, entonces ¿cómo puede ser que si yo me acerco por una región es uno y cuando yo me acerco por otra región es otro? Entonces en este caso, ese no fue el caso, porque nosotros nos quedaba 0, 0. Es decir, que por donde yo me acerque, el límite me iba a dar 0. Por lo tanto, el límite cuando X, Y tiende a 0, 0, sin importarle por qué región me acerque, era 0. Y justamente eso era la función evaluada en el punto. Entonces, por lo tanto, teníamos que la función era continua en 0, 0. ¿Sí quedó claro esta partecita de aquí o quedó alguna duda? Sí, está claro. Perfecto. Entonces, ahora bien, vamos a calcular las derivadas parciales. Déjame que copio. Entonces vamos a ver esta partecita de aquí. Entonces ahora me dice, bueno, calcule las derivadas parciales. Y digo, bueno, voy a calcular, me dice, calcule de ser posible las derivadas parciales. Y digo, bueno, yo quiero calcular estas derivadas parciales. Y ahí viene, y me dice que lo calcule en 0, 0. Entonces digo, bueno, ahí viene de nuevo la complicación. ¿Qué yo derivo? Derivo la parte de arriba, derivo la parte de abajo. Porque yo exactamente no sé en 0, 0, porque por ejemplo, si a mí me dijera, yo que sé, en el 1, 1, pues en el 1, 1, aquí, recordemos por qué, porque de nuevo venimos acá, yo sé que esta era mis regiones, aquí, aquí,
Aquí. Estos son los problemas de límites cuando me lo dan por región. Y justo me piden en el 0, 0. Pero aquí el problema es que recordemos que aquí reina en esta zona el menos x y aquí reina el 3y. Entonces, por ejemplo, si a mí me hubieran pedido que yo saque la derivada en un punto, en este punto, pues simplemente cojo, derivo esto y lo evalúo en ese punto. Pero no es el caso. Justamente me lo están pidiendo en el 0, 0. Y ahí, por ciertos lados, reina el menos x y por otro lado reina el 3y. Entonces yo les dije que cuando pasa eso, lo que hagan es que lo hagan por definición. Entonces vamos a tener la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0. Y esto por definición, ¿a qué es igual? Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De la función evaluada en h, 0 menos la función evaluada en 0, 0. ¿Por qué h, 0? Porque sabemos que es la función evaluada en 0, 0 más h por 1, 0. ¿Por qué? Porque estamos sacando la derivada con respecto a su primera, la derivada con respecto a su primera variable. Simplemente que aquí lo puse directo, sobre h. Y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Bueno, aquí analizamos. Tenemos, por el literal anterior sabíamos que la función evaluada justo en el 0, 0 era 0. Entonces simplemente me queda la función evaluada en h, 0 de h, ¿verdad? Sobre h. Yo digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que analizar qué va a pasar aquí. Yo a la función le voy a entregar como xh y como y 0. Entonces yo digo, vengo para acá. ¿Qué le estoy entregando qué le estoy entregando como x? Ya, me quedaría valor absoluto de h de 3. A ver, aquí le estoy entregando como y 0 y como xh. Entonces me quedaría 0 es menor, 0 es menor que 3h, que el valor absoluto de 3h, es decir, 0 es menor que el valor absoluto de 3h. Esto es verdad. Ahora bien, vamos a ver acá arriba. 0 es mayor o igual que 3 por el valor absoluto de h. No, ¿verdad? Porque aquí me dice, no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Aquí lo que me está diciendo es, acuérdense que aquí h, ¿a qué tiende? A 0, es decir, no necesariamente 0. Era lo que les mencionaba también ayer. En este caso, el valor absoluto siempre es una cantidad positiva. Entonces aquí me está diciendo que 0, el 0 es mayor o igual que 3 por h. Entonces aquí me está diciendo que 0 es mayor o igual que una cantidad positiva. Y esto en general no se cumple, porque recuerda que h tiende a 0. Entonces, por ejemplo, si es que h fuera 0,01, por ejemplo, me quedaría 0 es mayor o igual que 3 por 0,1, que es una cantidad positiva. Y digo, no, eso no se cumple. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el que se cumplía? 0 es menor que 3 por el valor absoluto de h. Esto sí se cumple siempre. Yo digo, perfecto, entonces uso esta expresión, menos x. Entonces, me va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De menos, como le estoy entregando a esta función h en donde va las x, me quedaría menos h sobre h. Y esto simplificando, simplemente me quedaría el límite cuando h tiende a ¿qué? A 0, de menos 1. Y esto sería igual a menos 1. Y digo, perfecto, entonces la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 es igual a menos 1. Perfecto, no hay complicación en eso. Ahora bien, vamos a sacar la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. De nuevo, tenemos la misma complicación de que justamente en el 0, 0 yo no conozco el comportamiento de este problema, de esta función, porque por un lado es cierta, reina el menos x y por el otro lado reina el 3y. Entonces, de nuevo, ¿qué hago? Lo hago por definición. El límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada, ya sabemos, en 0, 0 más h. ¿Por qué vector canónico yo tomo? Como estoy sacando con respecto a su segunda variable, me quedaría 0,1 menos la función evaluada en 0, 0, ¿verdad? Y todo esto ¿sobre qué? Sobre h. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? En este caso, esto es 0 por el literal anterior y aquí simplemente me quedaría la función evaluada en 0,h sobre h. Ahora bien, vamos a analizar. Yo vengo para acá y ahora lo que le voy a entregar a la función, ¿qué es? ¿Qué es lo que le voy a entregar a esta función? Lo que le entrego a la función en su primera componente 0 y lo que le entrego en su segunda componente 0. Entonces vengo para acá y analizo. Déjenme borrar esto por aquí. Entonces yo digo, bueno, yo le voy a entregar en su segundo componente h. Entonces h es mayor o igual que 3 por el valor absoluto de 0. Es decir, ¿el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0? Sí. Ahora acá, ¿por qué nosotros no cogeríamos el de abajo? Es decir, yo ya sé que voy a coger la parte de aquí arriba, pero ¿por qué no el de abajo? Porque me quedaría h es menor que 3
por 0, es decir, el valor absoluto de h es menor que 0, y esto no es verdad, porque el valor absoluto de cualquier número siempre es mayor o igual que 0. Entonces yo digo, esto no es verdad. Entonces, por lo tanto, uso el 3h. Perfecto. Digo, el 3y, pero ya sabemos que y es h. Entonces, simplemente me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De 3 por h sobre h. Eliminando, me quedaría el límite. Simplificando, me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 3. Y eso sería igual a 3. Entonces, date cuenta, ya sacamos la otra derivada. Tenemos la derivada parcial de f con respecto a x en el punto que 0,0, digo, con respecto a y, es igual a 3. Ya tenemos la otra derivada. Y digo, perfecto. Entonces ahora vamos a analizar esta parte. Ya tenemos la derivada parcial con respecto a x menos 1, la derivada parcial con respecto a y, 3. Y digo, perfecto. Entonces, ¿era continua? Sí. Sacamos cada una de las derivadas parciales. Aquí es donde también podría haber un poquito de complicación. ¿Por qué? Vamos a ver, ya hasta ahorita vamos todo perfecto, no hay ningún problema. Ahora bien, a mí me dice, ¿es f diferenciable en 0, 0? Entonces vamos a analizar esa parte de ahí. ¿Cuándo yo tengo que una función f es diferenciable? ¿O qué yo necesito tener para saber si f es diferenciable? Primero, que sus derivadas parciales en el punto, en este caso, ¿dónde me piden que sea diferenciable? Me piden que sea diferenciable, me piden que determine si es diferencial en 0, 0. Es decir, sus derivadas parciales en tal punto deben existir. Existen. En este caso, por el literal anterior, nosotros digamos que existen. Este era igual a menos 1 y este era igual a 3. Entonces, por lo menos por esto no hay problema. Y lo segundo que yo debo comprobar es que el límite, cuando h1, h2 tiende a 0, 0, de la función evaluada en el punto, que en este caso es h1, evaluada en el punto más h1, más la segunda componente más h2, es decir, 0 más h1, 0 más h2, menos la función evaluada en el punto, es decir, en 0, 0, menos la derivada parcial evaluada en 0, 0 por h1, menos la derivada parcial con respecto a y, pero en 0, 0, por h2, y todo esto sobre h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, eso igual sea igual a 0. Entonces yo digo, bueno, si nosotros quisiéramos, vamos a analizar. Si yo quisiera aplicar esta definición, vamos a ver qué es lo que yo voy a necesitar. Digo, perfecto. Entonces supongamos que yo estaba haciendo este ejercicio y estoy en la lección y lo que se me ocurre, obviamente, siempre lo que se les ocurre es aplicar esta fórmula. Entonces decimos, bueno, aquí yo tengo el límite cuando h1, h2 tiende a ¿dónde? A 0,0. ¿De qué? Me quedaría f de h1, h2, ¿verdad? Menos, en este caso ya sabemos que la función hablada en 0, 0 es que 0. Aquí la derivada parcial con respecto a x en 0, 0, por el literal anterior ya sabíamos a qué era igual a menos 1, que con este menos se me hace positivo y me quedaría h1. Acá, la derivada parcial con respecto a y en el punto 0, 0 ya sabemos que es 3, entonces me quedaría menos 3h2 sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Yo digo, perfecto. Pero ahora yo digo, bien, yo tengo que saber a qué es igual esto. Es decir, si yo a la función, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ahora venimos acá, como siempre hemos hecho el análisis. Yo digo, bueno, ahora ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Vengo para acá. Yo digo, vengo para acá y ¿qué es lo que voy a hacer? A la función que le voy a entregar, h1 y h2. Entonces, ¿qué me quedaría? El valor absoluto de h2 es mayor o igual que 3 por el valor absoluto de h1. Y yo vengo acá y digo, sí, pero yo no sé esto, fíjate, yo esta partecita no la sé, porque para otros casos analizar esto era sencillo. Es verdad, es verdad lo que yo voy a tener. H1 y H2 tienden ambos a 0, 0, pero aquí pueden haber muchísimas posibilidades. Aquí pueden haber muchísimas posibilidades para que yo vea esa partecita de aquí. Acá también, yo tendría H2 es menor que 3 por el valor absoluto de H1. Aquí tengo muchas posibilidades para analizar. Yo digo, no, pues esto está complicado. Yo digo, porque fíjate, porque el H2 puede tender a 0, pero por la derecha o por la izquierda. Entonces aquí tendría dos posibilidades. Aquí también. El H1 puede tender por la derecha y por la izquierda. Aquí tendría dos posibilidades, que en total aquí tendría entonces 4 casos a analizar. Aquí tendría dos posibilidades, que el H2 tienda por derecha o por izquierda al 0. Aquí otras dos posibilidades. Entonces en total aquí tendría otros 4 casos. Entonces tendría que analizar 8 casos para poder determinar qué me va a entregar la función cuando yo le pongo un H1 y H2. Yo digo, no, eso no puede ser así. Para empezar, porque es una lección y obviamente no se analiza y tampoco es que se hace así. No, cuando tú dices, bueno, en este caso no lo puedo hacer por esta partecita de aquí, por este límite de aquí, no es factible hacerlo.
no es factible hacerlo. Y digo, bueno, entonces si es que yo no lo puedo hacer, aquí no es factible hacerlo. Entonces aquí viene la pregunta, si yo no lo puedo hacer de esta manera, ¿cómo lo hago? Entonces ahí nosotros lo que vamos a hacer era que yo les decía, bueno, esta es la primera, digamos, el método más usado, pero no el único para ver si una función es diferenciable. Otra manera para poder ver si una función era diferenciable, ¿cuál era? Ya. Yo decía, bueno, la segunda manera que yo les dije ayer era, vamos a analizar la continuidad de las derivadas parciales. Y tú me has de estar preguntando, bueno, pero yo ¿para qué voy a hacer esto? Porque si las derivadas parciales son continuas, entonces ¿eso qué significa? Que la función es de clase C1. Y si la función es de clase C1, yo directamente voy a poder deducir que la función es diferenciable. Entonces, este es un criterio para poder, si es que yo no lo puedo hacer de esta manera por medio del límite, entonces yo digo, bueno, si es que no lo puedo hacer por esa manera, yo lo que voy a hacer es que en vez de sacar ese límite, voy a analizar la continuidad de las derivadas parciales. Y digo, bueno, entonces vamos a ver esa partecita de ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que sacar? Yo tengo que sacar la derivada parcial con respecto a x, ¿verdad? Y yo digo, perfecto, entonces vamos viendo esta partecita de aquí. Déjame copio de nuevo el ejercicio. Aquí. Para ver, entonces ahora lo que yo voy a analizar es su continuidad. Pero si yo voy a analizar su continuidad, primero tengo que saber qué es la derivada parcial de esta. Tengo que sacar esa función que era la que yo les mencionaba ayer. Tengo que sacar esa derivada parcial. Entonces digo, vamos a analizar este problema de aquí. Recordemos, seguimos con el problemita de que la zona, mejor dicho, las regiones que yo tenía aquí eran estas de aquí. Y yo digo, bueno, entonces si es que yo derivo, fíjate, yo recuerdo que en toda esta zona de aquí, que voy a pintar en moradito, reina ¿qué? 3y. Acá también, 3y. Acá, reina ¿qué? Menos x, y acá también menos x. Entonces, si yo derivo en cualquier punto, es decir, si yo derivo en cualquier punto que cumple esta relación, es decir, que cumple esta inecuación, es decir, en D, yo creo que este le llamé D1 y este le llamé D2, es decir, para todos los puntos para todos los puntos x, y, donde y es mayor o igual que 3 por el valor, que es mayor o igual que 3, que el valor absoluto de y es mayor o igual que 3 por el valor absoluto de x. Entonces aquí la función que yo voy a utilizar era esta partecita de aquí, ¿verdad? ¿Cuál es esta? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente cojo y ¿qué? Derivo, ¿verdad? Tendría que derivar, aquí simplemente derivo con respecto a x, ¿verdad? Esta expresión, 3y. Pero al yo derivar eso, simplemente como yo estoy sacando la derivada con respecto a x, todo lo que no es x es constante, entonces yo voy a saber que esto, ¿qué me va a quedar? 0. Ahora bien, yo también tengo que ver, recuérdate que yo tenía, del ejercicio anterior, yo tenía que justamente aquí, en esta partecita aquí, yo tenía un problema, ¿verdad? Entonces yo sabía que justamente la derivada en el 0, 0, la derivada de la función con respecto a x en el 0, 0, yo ahí iba a tener un problema para sacarlo. De hecho, en cualquiera de estos puntos que caen sobre estas rectas de aquí, yo voy a tener ese mismo problema, porque por un lado se está comportando de una manera la función y por el otro se está comportando de otra. Y nosotros habíamos analizado que eso era ¿qué? Nosotros del literal anterior sacamos que esa derivada era, no era 0, déjame ver. Nosotros era menos 1. Era la derivada con respecto a x en el punto 0, 0 era menos 1, ¿verdad? Digo, perfecto, yo tengo esta partecita de aquí. La derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0 era igual a menos 1. Pero bueno, vamos a analizar en un momento estos casos de aquí. Entonces, fíjate, si es que yo caigo en cualquiera de estos puntitos de aquí, en cualquiera de estas zonas, yo simplemente cojo y derivo la parte de acá. Y si yo caigo en la otra parte, es decir, si yo voy a caer en todos los, si yo ahora considero todos los puntos donde el valor absoluto de y es menor que 3 por el valor absoluto de x, ¿verdad? ¿Qué tengo? Bueno, lo que voy a tener voy a tener que simplemente cojo y derivo esta expresión, que me va a quedar menos 1, ¿verdad? Entonces, aquí, fíjate, tenemos por lo menos hasta ahorita esta función.
Ahora bien, yo tendría que ver yo tendría que sacar la derivada para estos puntitos de aquí, para los puntos justamente que caen en el bordecito. Ay, solo una cosita, hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta o si estamos quedando claros? En la parte del cero no me quedó muy clara. ¿Por qué? Porque justamente en esta, acuérdate, en esta región de aquí, en esta región que es donde se cumple todos estos puntitos de aquí, ¿cuál es la función que reina? 3y, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, bueno, qué es lo que yo voy a hacer ahí? Como yo sabes, la función que reina ahí es 3y, entonces lo que yo hago, déjame ver una cosita aquí, para quedar claro, para que no me esté confundiendo aquí, la función que está reinando ahí es 3y, entonces si yo cojo entonces simplemente lo que yo les decía, cuando yo quiero tener esos puntos, justamente aquí, de hecho si te confundes podemos quitar esto aquí, para que veas así más claro. Quitamos esto, aquí. Si nosotros queremos sacar la derivada, en los puntitos donde se cumple esto, donde el valor absoluto de y es mayor que 3 por el valor absoluto de x, ¿en qué zona estoy cayendo? En la zona aquí, en la moradita, sin incluir aquí el borde, para que no haya confusión, sin incluir el borde, que es lo que estoy haciendo, yo estoy cogiendo y sacando ¿qué función reina en esta parte? El 3y. Entonces, si yo quiero sacar en cualquier punto, por ejemplo, si quieres, me dan este punto aquí, el x sub 0 y y sub 0, que cae sobre esta zona morada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para sacar? Como en esta región de aquí, reina la función 3y, simplemente, ¿qué es lo que hago? Saco la derivada con respecto a x. ¿De qué función reina ahí? 3y. En este caso, como el 3y es una constante, cuando yo saco la derivada con respecto a x, entonces esto es 0. Entonces, por eso es que en la zona moradita de ahí, ¿qué me dio? En esa zona morada me dio 0. Ahora bien, cuando yo ahora saco la derivada, pero en los otros puntos, acá, cuando yo saco la derivada en los otros puntitos de aquí, por ejemplo, a mí me piden que saque la derivada en este punto de aquí, llamémoslo en el x1, y sub 1, pero en esta región de aquí, que son estos donde el valor absoluto de y es menor que 3 por el valor absoluto de x, en esta región de aquí, ¿cuál es la función que reina? El menos x. Entonces yo digo, bueno, la derivada parcial de la función que reina en esa región, es decir, el menos x. Si yo derivo esa función, ¿qué me queda? Menos 1, ¿verdad? Y digo, bueno, ahora tendría el problema donde justamente estas cosas son iguales, es decir, tengo que sacar la derivada en esta partecita de aquí. Entonces digo, bueno, vengo para acá. Entonces tendría que sacar la derivada de la función justamente en todos los puntos donde, ¿qué? Donde se cumple, tendría que sacar aquí estas derivadas de aquí, ¿verdad? Estamos de acuerdo con esa parte de ahí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora bien, pero si nosotros vamos a analizar lo siguiente. Yo tengo la necesidad de ponerme a analizar eso cuando o sea, yo puedo ponerme a analizar eso, pero obviamente en una lección uno tiene que darse cuenta de lo siguiente. Si esta función no va a ser continua, ¿por qué no va a ser continua? Porque si te das cuenta, esto es un plano y esto es otro plano, indiferentemente que sea aquí, justamente en el bordecito. Es decir, la derivada de esta función, si nosotros ya la graficamos en R3, fíjate, la voy a graficar sin los bordecitos, simplemente como para que te des cuenta. Por ejemplo, si yo me hubiera quedado una expresión, ahí sí tendría que tirarme el trabajo de ver qué es eso, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos aquí? Yo vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá, y nosotros la región que tenemos en X es esta de aquí. Entonces me dice que justamente para todos los puntos donde se cumple esta partecita aquí, obviamente la consideré por el momento sin el borde para que no exista complicación. Lo que yo voy a tener es 0. Entonces yo voy a tener que esto, aquí, justamente cuando esté aquí, lo que voy a tener es un plano. Aquí se me quedó un poco feito. Aquí, lo que yo voy a tener es un plano. Entonces digo, bueno, aquí voy a tener este plano de aquí, para acá también voy a tener un plano. Acá, y en los otros puntos, donde se cumpla que el valor absoluto de y es menor que 3 por el valor absoluto de x, ¿qué es lo que va a pasar? En ese caso lo que yo voy a tener es que voy a tener el plano menos 1. Entonces yo vengo para acá y lo que voy a tener es justamente aquí. Voy a tener un plano que va a ser
que cumple esta partecita aquí, voy a tener un plano de esta manera. Aquí, obviamente esta partecita está por debajo. Entonces, date cuenta, es claro ver que esta función no va a ser continua. Por ejemplo, si aquí me hubiera quedado una expresión que hubiera sido del tipo, imagínate, aquí me hubiera quedado, yo qué sé, me hubiera quedado 3x, y aquí me hubiera por x al cuadrado por y, y aquí me hubiera quedado, yo qué sé, un 3 por x al cuadrado. Ahí sí tendría que haber analizado, porque yo no sé si las funciones se van a encontrar justamente en donde a mí me interesa, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, vengo para acá, y yo digo, bueno, estas funciones, por un lado, es un plano que está por arriba y por otro lado es otro plano que está por abajo. Eso sin importar, date cuenta que no es por el momento aún me falta ver qué pasa cuando el valor absoluto de y es igual a 3 por el valor absoluto de x. Yo digo, bueno, pero en este caso, como nosotros vamos a estar aquí en una lección, yo digo, eso no ni siquiera me interesa analizarlo, porque yo ya sé que por un lado, ¿qué está pasando? Hay un plano por arriba y por el otro lado hay un plano por debajo, sin importar aquí, en esta partecita de aquí, sin importar qué va a pasar en el borde. Entonces digo, bueno, entonces ahí lo que pasa, entonces es que tengo que esta función no es una función continua. Es decir, la derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0 no es una función continua, no es continua en 0, 0. De hecho, ni siquiera es continua en todos los puntos donde se da esto. Es decir, justamente en este burdo, en particular en 0, 0 no es continua, pero en cualquier punto que esté justamente en esas rectas, por así decirlo, no es continua, en este caso no es continua en 0, 0. Entonces, si no es continua, es decir, yo encontré que una de sus derivadas parciales no es continua, puedo analizar la otra, pero no me interesa. A mí simplemente me interesa que como ya encontré que una no es continua, entonces directamente f no es de clase C1. Y por la contrarrecíproca de que si f era de clase C, si f, como f no es continua, digo, como f no es de clase C1, entonces f no puede ser diferenciable. No es diferenciable. ¿O no? Déjame ver. Tal vez estoy analizando aquí. A ver, ¿qué teníamos aquí? Teníamos, a mí me piden saber si f es diferenciable, ¿verdad? Y nosotros sabemos que si f es de clase C1, entonces f es diferenciable. Entonces yo digo, bueno, analizando las derivadas parciales, la contrarrecíproca, ¿qué es? Es que si f no es diferenciable, entonces no es de clase C1. Ok, si la función no es diferenciable, pues yo no puedo asegurar lo contrario. Si no es diferenciable, yo no puedo asegurar, si no es de clase C1, yo no puedo asegurar que no sea diferenciable. Entonces, ¿qué hago aquí? Claro, este análisis está además. Déjame ver. Claro, ¿cómo yo compruebo que no es diferenciable? Lo tendría que hacer por medio de este límite. Claro, aquí tuve un pequeño error. Déjame ver. Algo no me cuadra aquí. No, porque yo no, a ver, si la función no es diferenciable, entonces no es de clase C1. Pero si no es de clase C1, hay funciones que no son de clase C1 y sí son diferenciales. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Cómo yo concluía eso? Déjame ver, dame un segundito. Esos son los problemillas que no me gustan. Déjame ver. Aquí yo voy a analizar esta parte de aquí. A ver. Diferenciabilidad. Déjame ver la continuidad. Si es de clase C1, entonces es diferenciable. Pero yo no puedo definir lo contrario. Entonces, si es que no lo puedo hacer así, de ley lo tengo que hacer por definición. Entonces, lo único que tendría que hacer es hacerlo aquí. Si tiende a 0, 0, sí. La única manera, si que yo no lo puedo hacer aquí, esta partecita aquí no lo podemos ver así. De hecho, si hubieran sido continuas, ahí sí puedo asegurar que son diferenciables. Fíjate, ahorita lo que hicimos, esto, ¿con qué motivación lo hicimos? De que si la función sí hubiera sido continua, fíjate, si hubiera sido continua, la derivada parcial con respecto a x hubiera sido continua y la derivada parcial con respecto a y hubiera sido continua, sí me servía esto, porque yo directamente podía ver que era diferenciable.
pero no me sirvió porque encontré que la función no es de clase C1, pero si la función no es de clase C1, yo no puedo asegurar que no sea diferenciable, porque hay funciones que no son clase C1, pero sí son diferenciables. Entonces yo digo, bueno, aquí, en este caso, pues me va a tocar tirarme al dolor, porque tengo que ver esta partecita de aquí. Entonces lo único que puedo hacer es que me tocará por lo menos considerar alguno de esos casos, ir viendo si todos los casos funcionan o si alguno falla. Entonces vamos a considerar en este caso H1 mayor o igual que 0 y H2 mayor o igual que 0, que son de todos los 8 casos que íbamos a considerar, porque recuerda que íbamos a considerar H1 que era menor que 0, pero H2 era mayor o igual que 0, de ahí H1 menor que 0, pero y H2 también menor que 0. Entonces de todos estos casos lo único que se me ocurre es probar si alguno falla. Porque por el momento por lo menos de clase, de que sea de clase C1 y directamente de conseguir que es diferenciable, no podemos. Por lo menos por esa partecita ahí, cuando usted está haciendo un problemita y en este caso te quedó que la derivada parcial no era continua, es verdad, la función no es de clase C1, pero tú no puedes asegurar que no sea diferenciable. Entonces, por el momento, esta estrategia no nos sirvió, que era una de las que se nos puede ocurrir cuando estamos haciendo una lección. Entonces, llegamos a este caso. Entonces, no de ley, ¿qué nos queda? Pues aquí sí ya nos queda tirarnos al dolor y ver qué pasa. Entonces, vamos a ver esta partecita de aquí. Bueno, vamos a ver. Teníamos aquí. Entonces, aquí sí nos queda tirarnos al dolor. Tenemos el límite cuando H1, H2 tendía a 0,0 ¿de qué? De la función evaluada en H1, la función evaluada en H2, ¿verdad? Menos, aquí me queda no, porque era más H1 menos 3H2 sobre la raíz de H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Y digo, perfecto, bueno, vamos a hacer esto. Entonces nos queda pues considerar todos los casos que yo te había dicho. En este caso H1 mayor o igual que 0 y H2 mayor o igual que 0. Si no, pues no me queda de otra. Entonces si H1, fíjate, en este caso vamos a considerar esta partecita. Yo le voy a entregar la función H1 y aquí la función H2. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el valor absoluto de H1. Es decir, yo me voy a acercar, ¿qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Que yo me voy a acercar a H1, pero por valores positivos, y me voy a acercar a H2, pero por valores también positivos. Entonces aquí me va a quedar el valor absoluto de H1 es mayor o igual que 3 por el valor absoluto de H2. O vamos a analizar H1 es menor que 3 por el valor absoluto de H2. Como estas dos son positivos, entonces yo sé que esto de ley tiene que ser ¿qué? Bueno, en este caso, vamos a ver, si yo me acerco por valores positivos, bueno, tendría que en tal caso tengo que analizar esta partecita de aquí, a ver. Si H1 es mayor que 0 y H2 es mayor que 0, ¿cuál de los dos tomo? ¿El de arriba o el de abajo? Bueno, pues eso va a depender de qué valor tome H1 y H2. Uy, uy, uy. A ver. H1, claro, pues eso depende de qué valor tome H1 y qué valor tome H2. No me sirve. No, yo no lo puedo hacer así. Ay, Jesucristo. ¿Cómo era que se hacía esto? A ver. Este ejercicio estaba, por eso te dije que este ejercicio era de elección y estaba interesante. Porque ya probamos que era continua, probamos sus derivadas parciales, pero el problema es probar la diferenciabilidad. ¿Qué f es diferencial? Por medio de la clase segundo no lo podemos hacer. Aquí simplemente me queda probar en esto, cuando H1 tiende a 0, pero H2 también tiende a 0. Acá. Y nosotros sabemos, por lo menos de la gráfica. Entonces vamos viendo. Si yo me acerco a... Bueno, en este caso, no. Esto era simplemente para diferenciabilidad, para límite. Entonces yo digo, bueno, yo me quiero acercar, pero para puntos que son H1 que son mayores que 0 y H2 también son mayores que esta partecita ahí. Entonces yo digo, bueno, ¿en qué zona caería? ¿En cuál de estas zonas caigo? Si es que yo sé que ambos son positivos. Tal vez si yo puedo intentar probar para una zona en específico. Déjame ver. Ok. Es que como este ejercicio recién ahorita lo estaba intentando hacer antes de hacerlo yo en tía, no me queda muy claro. Dame un segundito a ver qué podemos probar aquí. Por ejemplo,
Ay, quiero ver uno que en específico me una de estas dos zonas. Eso es lo que quiero ver. Si H1 es menor que H2. Quiero que uno me quede un... No, pues que en este caso ambos siempre me van a dar números positivos. Turururururu. O lo puedo ver por esta región de acá. Esta era, me va a dar, yo voy a tomar menos X. Yo voy a tomar menos X siempre que yo tome, si yo voy a tomar menos X, siempre que yo considere esta región de aquí. Que yo tome, en este caso, por ejemplo, que se me ocurra un punto. A ver, vamos tomando un punto. Por ejemplo, podría ser solo se me ocurre tomar un punto en específico para ver cómo es el comportamiento. Por ejemplo, que yo tome, a ver, un número que sea menor que el 3, valor absoluto. Por ejemplo, aquí podría tomar el 1 y solo simplemente para analizar ese comportamiento. X1 es la primera componente. Por ejemplo, yo podría tomar aquí el 1 y yo qué sé, el 1 y el 0, H2, 0. H2 no, bueno, supongamos que H2 se acerca a 0, por ejemplo que sea 0.1. Entonces, si es que yo me voy acercando por estos puntitos, por ese puntito en específico, donde H1, donde este H1 es 1, pero el H2 es 0.1, bueno, aquí 0.H1 es 0.1 por menos 3 por... Ay, no se me ocurre, no lo veo. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Porque estamos aquí, o sea, tenemos que probar que esto es diferencial y este era un problema de elección. Continuo era sencillo, probar que las derivadas parciales existían también era sencillo. El problema es que no tenemos que ver que f sea diferenciable. Pero tengo que ver, en este caso tengo estos casos de aquí, porque yo le voy a ingresar a la función esto y le ingreso a la función esto. Entonces tengo que ver qué yo voy a tener aquí. Esto es lo que yo tengo que ver. Ah, pero lo puedo hacer en dos casos, sin importar de qué sea. Ahorita lo podemos ver así, fíjate, ahorita que se me ocurre. Sin importar, yo sé que independientemente de lo que yo le ingrese, siempre voy en los dos casos, ahorita que lo veo, no es necesario que yo tenga eso. Yo sé que me va a entregar o bien esto, sin importar el caso. Yo sé que de ley debe caer en alguno de los dos casos, o cae en el primer caso o cae en el segundo caso. Entonces lo puedo tratar de dos maneras. Suponiendo que cae en el primer caso, que para los puntos que yo le ingrese cae en el primer caso, ¿qué es lo que voy a tener? El límite cuando H1, H2 tiende a 0,0, suponiendo que estos puntos de aquí satisfacen el primer caso, satisfacen el de aquí. Voy a tener entonces 3 por lo que le ingreso en la segunda componente, es decir, H2 menos H1 menos 3H2, ¿verdad? Y todo esto me quedaría sobre la raíz de H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. ¿Esto qué va a ser igual? Igual al límite cuando H1, H2 tiende a 0, 0. Dígame, Es más H1. ¿cómo? No, es más H1, ¿no? Así, más H1. Perfecto, gracias. Gracias, no me di cuenta de eso. Aquí 3H3, H2 y aquí menos 3H2. Y aquí sobre H1, ¿verdad? Y aquí me quedaría la raíz de H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Y pues aquí lo que se me ocurre hacer es pues, utilizar coordenadas polares, ¿no? Coordenadas polares. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí realmente lo que hicimos fue, bueno, yo sé que yo voy a tener que evaluar la función en esta partecita de aquí. Entonces, yo dije, bueno, independientemente que cuáles sean los puntos, yo digo, va a ser que yo voy a tomar, yo tengo dos posibilidades a tomar. O bien tomo la parte de arriba, o bien tomo la parte de abajo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, suponiendo que yo tomo que para los puntos X, para todos los puntos X, Y que tienden al 0, 0, pero en los que caen en la primera posibilidad. Si este límite me da 0, pues pruebo con lo que pasa en la segunda posibilidad. Entonces yo vengo para acá y digo, bueno, voy a utilizar, sí, estoy considerando el caso para lo que los puntos cuando se acercan al 0, 0 caen en esta posibilidad aquí. Es decir, que la función en H1, H2 yo utilizo esta expresión para evaluarla y digo, perfecto. Entonces yo voy a tener, haciendo el cambio polar, ya saben, H1 va a ser igual a R coseno de teta, H2 va a ser igual a R seno de teta, y aquí voy a tener que, bueno, en este caso R es igual a H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Y digo, perfecto, entonces ya tengo esa partecita por ahí. Entonces,
Ya sabemos que si H1, pues decir, analizamos la tendencia, si H1 tiende a ser H1 con H2 tiende a 0, 0, entonces el R también tiende a 0. Simplemente cogemos y evaluamos en el campo. Perfecto. Entonces voy a tener que esto va a ser igual al límite cuando R tiende a 0. ¿De qué? De R coseno de teta sobre, en este caso me va a quedar R. Entonces esto se va y me queda el límite cuando R tiende a 0. ¿De qué? Del coseno de teta, y eso es igual al coseno de teta. Y como les había explicado ayer, cuando a ustedes les queda que el límite es igual al coseno de teta, es verdad, es una constante, pero esa constante depende de teta, aquí, depende de teta. Entonces, si teta toma un valor, ese límite va a salir diferente, puede que salga 0, puede que sea raíz de 2 sobre 2, eso va a depender de qué valga ese teta. Entonces, ese límite por lo tanto no existe, porque si, como les dije, si el límite existe, ese límite es único. En este caso, como este depende de ese teta, este límite por lo tanto no existe. Y digo, bueno, entonces yo ya encontré que para el caso de aquí, de que cuando yo tome puntos y se cumpla esta relación de aquí, que yo obviamente considero, entonces la función que yo considero es la de arriba, esta partecita, este límite no existe. Y digo, ah, ya, perfecto. Entonces, por lo tanto, ese límite no existe. Y como yo ya tengo que para uno de los dos casos el límite no existe, entonces, por lo tanto, f de xy no es diferenciable. No es diferenciable en 0, 0. Supongamos que yo al resolver este límite, fíjate, supongamos que yo al resolver supongamos que al yo resolver este límite me hubiera quedado 0, en una suposición me hubiera quedado 0 y digo perfecto. Es decir, si es que lo que me entregaba la función era el 3y, sí queda 0, entonces tendría que haberlo analizado ahora con el otro caso, cuando me hubiera quedado menos x, para ver si es que en cualquiera de esas situaciones el límite me da 0. En este caso, como yo ya estoy encontrando que si el f de H1, H2 fuera 3H, si fuera 3H, si fuera 3H2, entonces ese límite directamente no existe, por lo tanto la función no era diferenciable. Ah, ya, tocaba verlo de esa manera, porque si no, no lo podías ver. Porque recordemos que el H1, fíjate, recordemos que el H1, más claro, ¿por qué nosotros hacemos esto? Porque recordemos que el H1 y el H2 tienden a 0, 0. Entonces hay muchas posibilidades donde se puede cumplir o bien este, o bien este. Es decir, van a haber puntos donde yo voy a tener que utilizar esta parte de acá y van a haber puntos donde yo tengo que utilizar esta parte de acá. Lo que yo decía, hay límite, cuando tú te acercas por una región, van a haber puntos donde tú utilices para esta expresión de aquí, este de aquí, y para la... siempre que el H1 y el H2 el que estés utilizando cumpla esta relación, pero van a haber otros puntos donde van a cumplir esta de aquí. Entonces tienes que ver que el límite para los puntos que cumplen esta relación, tú usabas esta parte de aquí, mientras que para los límites que tú usabas la relación de acá abajo, utilizas la otra expresión. Entonces tendrías que verificar esa cosita con ambos casos. En este caso, considerando ya simplemente con el primer caso, vimos que ese límite no existía. Y como ese límite no existía, directamente la función ya no era diferenciable. Y así, tal cual. Wow, sí, estaba complicado. Y ya directamente entonces encontramos que la función no es diferenciable. ¿Alguna duda, alguna pregunta o sí quedó claro? Sí, me queda claro. Ah, ya, perfecto. Este problemita era un problemita era un problemita de elección, estaba complicado. Entonces ahora vamos a ver, como me mencionabas, aquí vamos a ver otro problemita que estuviera aquí interesante. Este problemita también fue de elección y también tenía sus consideraciones. Que de hecho estaba viendo porque obviamente yo puedo ver la nota que sacó la People. Y yo no sé, pero este fue un ejercicio muy machete el anterior semestre. Y vi siempre por lo general repiten uno que otro ejercicio, así que no sería sorprendente que saquen este ejercicio en esta lección, en algunas lecciones próximas que vengan. Entonces dice, bueno, este ejercicio, casi nadie, de hecho creo que nadie lo sacó bueno. Entonces vamos a ver qué era hacer en este ejercicio. Entonces me dicen, bueno, aquí dada una función f de x, y, donde tenemos aquí alfa por el valor absoluto de x más el valor absoluto de y, todo eso sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, cuando los puntos son diferentes del 0. Y aquí beta, cuando x, y es igual a 0, 0, donde alfa y beta son números reales.
Entonces uno aquí ya ve este beta y ya se asusta. Entonces, no, vamos a ver qué se tenía que hacer en este caso. Y digo, bueno, me dice determine, directamente me lanzan al dolor. Dice, determine si esta función es diferenciable. Entonces, si es diferenciable, para yo probar si esta cosita es diferenciable, ¿yo qué necesito? Yo necesito, fíjate, yo necesito saber que las derivadas parciales en el punto 0,0, pues primero deben existir. Esto es lo primerito que yo voy a buscar, las derivadas parciales. Por dos razones, porque si no existen directamente no es diferenciable y porque estas derivadas parciales están en el siguiente límite, en el límite que yo tengo que sacar. Tengo que comprobar que el límite que nosotros ya sabemos cuál es, sea igual a 0. Entonces vamos primero a sacar las derivadas parciales con respecto a x. Es decir, la derivada parcial con respecto a x en el punto 0,0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función hablada en el punto 0,0 más h, que como yo estoy sacando la derivada con la primera, con respecto a la derivada parcial con respecto a su primera variable, el vector canónico que tomamos es el 1, 0, menos la función evaluada en el 0, 0, todo eso sobre qué? Sobre h. Entonces digo, perfecto, yo sé que la función evaluada en el 0, 0, esto ya me dice que es, me dice que esto va a ser igual a beta. Y yo digo, perfecto, entonces voy a tener el límite cuando h tiende a qué? A la función evaluada en h,0 menos beta sobre h. Yo digo, perfecto, ya tenemos esta partecita de aquí. Ahora bien, yo le voy a ingresar la función h, le voy a ingresar la función 0 y vamos a ver qué me va a entregar. Entonces digo, perfecto. Si como yo me doy cuenta que h tiende a 0, no necesariamente tiene que ser 0. Si fuera 0, me quedaría beta menos beta y me quedaría 0 sobre h y eso me da 0. Y digo, perfecto, o sea, ahí no hay problema. Pero aquí me dice que h tiende a 0, es decir, que por lo general esos valores van a ser diferentes de 0. Es decir, yo le estoy ingresando el par h,0, entonces como h es diferente de 0, o sea, h en general son valores que tienden a 0, pero no necesariamente tienen que ser 0. Entonces, en general, esto va a ser diferente del punto 0, 0. Entonces, ¿cuál es la expresión que uso? Esta de aquí. Entonces, voy a tener voy a tener lo siguiente. Voy a tener que este es el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué expresión? De alfa por el valor absoluto de su primera, aquí, lo que yo le ingresaba en x era h más el valor absoluto de 0, todo eso sobre la raíz de h al cuadrado más 0 al cuadrado menos beta y todo esto sobre h. Perfecto, entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? En este caso van a quedar de alfa multiplicado por h, todo esto sobre h, la raíz de h al cuadrado menos beta sobre h. Pero yo sé, por definición de valor absoluto, bueno, no por definición de valor absoluto, pero yo sé que h, el valor absoluto de h es igual a la raíz de h al cuadrado. Esto nosotros lo sabemos por el prepolitécnico. Entonces digo, perfecto. Entonces voy a tener el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De h por el valor absoluto de, digo, alfa por el valor absoluto de h sobre el valor absoluto de h menos beta sobre h. Entonces esto se me va con esto y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de alfa menos beta sobre h. Yo digo, bueno, por lo general cuando nosotros tenemos problemitas que no me dan números en específico, me dan números, por ejemplo, a alfa, beta. Siempre en matemáticas como que se hacen por caso, es decir, se tienen que analizar qué pasa si toman ciertos valores. Fíjate, si es que alfa fuera igual a beta, entonces yo tendría que alfa menos beta es igual a 0. Entonces, por lo tanto, yo tendría el casito de que si alfa aquí lo vamos a poner, si alfa fuera igual a beta, entonces este límite me hubiera quedado el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 0 sobre h y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 y eso es igual a 0. Es decir, si alfa es igual a beta, la derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0 es igual a 0. Ah, perfecto. Ahora bien, consideremos el otro caso. ¿Qué pasa si por el otro caso, qué pasa si, de hecho, disculpa un poquito el desorden, vamos a ver qué pasa si la derivada parcial, si f es diferente si alfa es diferente de beta, es decir, que su diferencia, es decir, alfa menos beta, es diferente de 0. Entonces, esto va a ser obviamente diferente de 0. Va a ser un número cualquiera diferente. Este va a ser un número cualquiera diferente de 0. Yo digo, perfecto, entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de alfa menos beta, que esto en teoría es un número, sobre h. Como h tiende a 0, cualquier número sobre h, siendo h que tiende a 0, o también lo puedes ver de la siguiente manera.
puedes sacar, como esto es un número, puedes sacar fuera el límite. Alfa menos beta igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De 1 sobre h. Y si h tiende a 0, entonces esto tiende ¿a qué? A infinito. Entonces, ¿aquí qué podemos deducir? Nosotros lo que podemos deducir es que la derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0, si es que alfa es diferente de beta, no existe. No existe. Entonces, si uno está haciendo un problema, tiene que especificar esto. Es decir, si es que pasa esto, la derivada no existe. Y si es que pasa esto, entonces la derivada sí existe y su valor es igual a 0. Entonces, para nosotros seguir en el ejercicio, porque yo quiero ver si esta función es diferenciable, por lo menos ya encontré un problema aquí, que yo tengo que ver si son iguales, pues yo tengo que la derivada es 0. Y si ya directamente, fíjate aquí, si ya directamente sé que los valores alfa y beta son diferentes, entonces yo directamente ya voy a saber que esta función, como no existe su derivada, entonces f no es diferenciable. Entonces hasta aquí muere esta partecita si es que los alfas son diferentes de beta, si es que el alfa es diferente de beta. Ahora bien, pero puede existir la posibilidad de que si son iguales, sí sea diferenciable. Entonces continuamos por este camino, considerando que alfa es igual a beta. Es decir, si son diferentes ya directamente sabemos que no es diferencial, pero vamos a ver qué pasa cuando son iguales. Entonces, considerando, de aquí para adelante vamos a considerar que el alfa es igual a beta. De aquí adelante consideramos esto. Entonces, ¿ahora qué tenemos que sacar? Ya sabemos que la derivada parcial con respecto a f, de f con respecto a x. Ahora, ¿qué también tenemos que sacar? La derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. Ah, bueno. ¿Por qué lo sacamos en el punto 0, 0? Antes que todo, ¿por qué lo hicimos por definición? Porque recordemos que aquí en el punto 0, 0, pues no tengo expresión. Lo único que yo tengo es beta, pero yo sé que ese beta es un número. Es decir, yo no conozco el comportamiento de la función. Yo lo único que sé es que la función en 0 es 0, pero alrededor de eso, pues yo no sé qué está pasando. Entonces, ¿cómo lo hago cuando yo justamente en el 0, 0, yo no tengo una expresión para derivar? Yo no tengo nada para poder hacerlo de esa manera. Entonces, yo lo que hago, lo hago por definición. Que ya hemos visto varios problemas. ¿Por qué lo hago por definición? Cuando yo tengo distintos de esos tipos de problemas, cuando justamente está, por ejemplo, en una frontera entre dos regiones, que por un lado se comporta una función y por otro otra. Entonces, para todos esos casos, nosotros lo hacemos por definición. Entonces, yo tengo la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? El límite cuando h tiende a 0. Aquí de la función evaluada en 0,0 más h por 0,1. ¿Por qué tomo el vector canónico a 0,1? Porque estoy sacando con respecto a su segunda derivada parcial. Menos la función evaluada en el punto 0, 0 y todo eso sobre h. Entonces, nosotros sabemos que la función evaluada en 0, 0, ¿qué es? Beta. Y digo, perfecto. Esto me va a quedar entonces el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De la función evaluada en 0,h sobre h. Entonces yo digo, bueno, recordemos, la función ahora que le voy a dar. De hecho, déjame ver si aquí, para no andar subiendo a cada rato. Aquí, yo ahora la función lo que voy a hacer es que le voy a dar en x0 y en h0. Yo sé como yo sé que h tiende a 0, no necesariamente 0, es decir que en general estos puntos de aquí son distintos del 0, 0, porque h tiende a 0, no necesariamente tiene que tomar el valor de 0. Entonces yo digo, perfecto. Entonces yo voy a tener el límite. Entonces, por lo tanto, como son diferentes 0, 0, uso esta expresión. Entonces voy a tener el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De alfa multiplicado por el valor absoluto de 0 más el valor absoluto más el valor absoluto de h sobre, en este caso me quedaría 0 al cuadrado más h al cuadrado menos beta y todo eso sobre h. Nosotros ya sabemos, bueno, aquí vamos para seguir. Sabemos que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de alfa por el valor absoluto de h, y abajo ya también sabemos que esto me va a quedar valor absoluto de h menos alfa y todo eso sobre h. Entonces este simplifica con este y vamos a tener que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De alfa menos beta sobre h. Pero nosotros estamos bajo la suposición de que el alfa y el beta son iguales, porque si es que nosotros ya demostramos en el caso anterior son diferentes directamente, no diferenciales. Entonces, como estamos bajo esta suposición, nosotros vamos a tener el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 0 sobre h, y eso me va a quedar 0. Entonces encontré que la derivada parcial de la función con respecto a y en el punto 0, 0, la derivada parcial de la función con respecto a y en el punto 0, 0, es igual
a 0. Entonces ya encontramos la segunda. Entonces, teniendo en cuenta que el alfa es igual a y, logro encontrar la derivada parcial de x en el punto 0, 0, que es 0. La derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0 es 0. Ah, perfecto. Entonces ya encontré por lo menos las derivadas parciales. Ahora bien, vamos a ver qué pasa. Ya encontramos las derivadas parciales. Entonces, check con esta y la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 también es 0. Entonces, check. Entonces, ¿qué nos falta ver para ver si la función es diferencial? Ah, pues ver si cumple todo ese límite grandote que nosotros ya sabemos. Entonces, tenemos que verificar que el límite cuando h1, h2 tiende a ¿dónde? A 0,0. ¿De qué? De la función evaluada en este caso en 0. Recordemos que a mí me pedía que verifique dónde la diferenciabilidad. Me pide que lo verifique. ¿En dónde? En 0, 0. Por eso es que estoy tomando por eso es que estoy tomando el punto 0, 0. Entonces ya te puede decir expresión. Ya te puede decir aquí. Ya, perfecto. Entonces me quedaría 0 más h1, 0 más h2, menos la función evaluada en dónde? En 0,0. Menos la derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0 por h1, menos la derivada parcial con respecto a y en el punto 0, 0 por h2. Todo esto sobre, vaya que recta tan, bueno, que casi recta, h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Entonces nosotros vamos viendo, lo bonito es cuando las derivadas parciales nos salen 0, porque esto se hace 0 y esto se hace 0. Yo digo, perfecto. Entonces seguimos para acá abajito. Entonces me va a quedar el límite cuando h1, h2 tiende a ¿dónde? A 0,0 de qué? De f de h1, h2, ¿verdad? Menos la función evaluada en 0, 0. Bueno, pero nosotros ya sabemos que la función evaluada en 0, 0 es igual a ¿qué? A beta. Todo eso sobre h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Digo, bueno, ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver qué es esta expresión de aquí, ¿verdad? Vengo para acá. Entonces yo vengo para acá. Entonces digo, bueno, yo voy a entregarle la función h1 y h2. Entonces vengo aquí, le entrego h1, vengo acá, le entrego h2. Y yo digo, perfecto, yo tengo esta expresión de aquí. Si es que yo a la función le entrego h1 y le entrego h2, yo digo, bueno, yo le tengo el par h1, h2. Entonces como aquí, como h1 tiende a 0 y como h2 tiende a 0, esto en general es que diferente de 0, 0. Entonces por lo tanto la expresión que uso para evaluar f de h1, h2 es esta expresión de aquí. Yo digo, perfecto, entonces voy a tener el límite cuando h1, h2 tiende a ¿dónde? A 0,0. ¿Verdad? Entonces aquí me quedaría alfa por el valor absoluto de h1 más el valor absoluto de h2 todo sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado menos beta y todo eso sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Yo digo, perfecto, entonces yo tengo esta partecita aquí. Ahora bien, ya tengo esta parte, ya tengo esta partecita. Entonces yo digo, bueno, aquí puedo incluso desarrollar un poquito más. Puedo tener el límite cuando h1, h2 tiende a ¿dónde? A 0,0. ¿De qué? De alfa, valor absoluto de h1 más valor absoluto de h2 menos beta por raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado y todo eso sobre h1 al cuadrado. Simplemente aquí lo que hice fue realizar esta resta más h2 al cuadrado y todo eso sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Realizando multiplicación entre extremos y medios, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el límite cuando ¿qué? Cuando h1, h2 tiende a ¿dónde? A 0, 0. ¿De qué? De alfa por h1 más por el valor absoluto de h1 más el valor absoluto de h2, valor absoluto, menos beta por h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Realizando multiplicación de extremos y medios, me va a quedar esto al cuadrado. Entonces simplemente es h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Yo digo, perfecto, entonces ya llegué hasta este momento aquí. Y esto simplemente es resolver pues un límite. Y digo, bueno, entonces aquí como yo veo que tengo aquí por aquí un h1 más un h2 al cuadrado y por acá tengo una raíz de h1, h2 al cuadrado, y digo, bueno, aquí me conviene por las expresiones que aparecen en el límite, y digo, pues podría utilizar un ¿qué? Un cambio de variables, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar un cambio
un cambio a coordenada, digo, un cambio a polares, a coordenadas polares, un cambio a coordenadas polares. Yo digo, perfecto, ¿cuál es ese cambio? En ese caso, como su profe, dependiendo de las variables que estén usando, a veces uno no sabe qué cambio están haciendo, entonces siempre es bueno especificarlo. Entonces yo digo, bueno, H1 va a ser igual a R coseno de teta y H2 va a ser igual a R seno de teta. Y a su vez también R va a ser igual a ¿qué? Entonces, a la raíz de H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Cuando ustedes hacen un cambio de variable, además de tener el cambio, siempre tienen que ver cuál es la nueva tendencia. Es decir, si H1, H2 tienden a 0, 0, entonces ¿a dónde tiende R? Pues como ya les había dicho, simplemente cogen la tendencia anterior y le evalúan en el cambio. Entonces, si H1 tiende a 0 y H2 tiende a 0, entonces simplemente me quedaría 0 al cuadrado más 0 al cuadrado de la raíz de 0 es 0. Por lo tanto, el R tiende a 0. Y digo, perfecto, entonces ya tengo el cambio. Entonces voy a tener ahora que este límite va a ser igual al límite cuando R tiende a 0, ¿de qué? De alfa por por el valor absoluto de R coseno de teta. ¿Por qué? Porque H es R coseno de teta. Más el valor absoluto de R que multiplica a seno de teta. Todo eso menos beta, ¿por qué? Por la raíz de H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Pero yo sé que todo eso es R. Sobre H1 al cuadrado más H2 al cuadrado es R al cuadrado. Y digo, perfecto, entonces ya tengo esta partecita por aquí. Entonces voy a tener el límite cuando H1 tiende a 0. En este caso puedo sacar de esta partecita estos valores absolutos, como puedo sacar como factor común el valor absoluto de R. Entonces me quedaría H por el valor absoluto de R y todo eso por el coseno de teta más el valor absoluto del seno de teta menos B por R y todo esto sobre R al cuadrado. Y digo, perfecto. Entonces tenemos que resolver este límite. Pero ahora bien, yo tengo ese problemita de que tengo ese valor absoluto ahí. Entonces lo que hago es cuando nosotros tenemos valores absolutos y quiero sacar un límite, ¿cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos por medio de ¿qué? Por medio de límites laterales. Entonces primero vamos a sacar el límite lateral. Sacamos el límite cuando R tiende a 0 por derecha. ¿Qué me va a quedar? Entonces si R tiende a 0 pero por valores positivos, este valor absoluto ¿en qué se convierte? En el valor, si R tiende por derecha por valores positivos, entonces simplemente aquí me quedaría alfa por R, ¿verdad? Por el valor absoluto del coseno de teta más el valor absoluto del seno de teta. Perfecto. Menos beta por R. Y todo esto sobre R al cuadrado. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Vuelvo a sacar factor común R. Entonces, tendría el límite cuando R tiende a 0, cuando R tiende a 0 por derecha, ¿de qué? De R por alfa que multiplica, aquí lo voy a poner aquí con corchete para que quede mejor acá. Alfa por el valor absoluto del coseno de teta más el valor absoluto del seno de teta menos B. Y todo esto sobre R al cuadrado. Yo digo, perfecto, entonces ya tenemos esta partecita por aquí, bajo para acá. Entonces simplifico y simplifico y simplemente ¿qué me va a quedar? Me queda el límite cuando R tiende a 0 por derecha. ¿De qué? De alfa que multiplica el valor absoluto del coseno de teta más el valor absoluto del seno de teta menos B. ¿Sobre qué? Sobre R. Yo digo, perfecto, ahora bien, vamos a analizar esto. Yo les había dicho que cuando ustedes hacían coordenadas por polares, cuando les quedaba pues R por algo que estaba acotado, el límite, cuando R tiende a 0, cuando tienen R o una función que depende de R, cuando R tiende a 0, eso se hace 0, esto era 0, siempre que esto era acotado. Pero en este caso tenemos esta partecita aquí, tenemos el límite cuando R tiende, en este caso, 0 por derecha de 1 sobre R multiplicado por esta partecita que yo tengo aquí. Yo les decía que en general ustedes tenían que ver qué pasaba con eso. ¿Por qué? Porque si puede ser que en el numerador, ¿por qué? Porque obviamente ustedes dicen esto, ¿a dónde tiende? Esto tiende, si R tiende a 0, esto se va hacia infinito. Entonces digo, ahí yo tendría infinito, pero ustedes tenían que verificar que lo que estoy multiplicando acá no existan valores que me den 0, porque por ejemplo, imagínense que yo hubiera tenido el límite cuando R tiende a 0 por derecha de ¿qué? De 1 sobre R, esto es una suposición, y aquí hubieran tenido que se imagínense, seno
de teta al cuadrado por coseno de teta. Ustedes directamente esto no lo pueden verificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes tuvieran la mala suerte de que teta era igual a, yo qué sé, si es que teta toma un valor en específico, por ejemplo, yo que sé, 0, entonces les quedaría valor infinito sobre 0, de infinito sobre 0, y esto le daría infinito por 0. Entonces tienen que analizar, por eso cuando ustedes tienen el límite tienen que analizar qué es lo que tienen. Entonces yo digo, bueno, yo tengo aquí, dense cuenta, yo sé que alfa, por el problema me decía, alfa y beta son números reales, es decir, son numeritos, por eso no tengo problema. El problema, el enunciado me decía alfa y beta son números reales. Yo digo, bueno, esto, existe la posibilidad de que, por ejemplo, sea infinito o hay algún problema con respecto a eso. Yo digo, bueno, vamos a analizar. Yo sé, aquí tenemos, primero, para empezar, nosotros sabemos que el coseno de teta el coseno de teta es una función acotada. El coseno de teta es acotada. ¿Por qué? Porque está entre menos 1, digo, entre 1 y menos 1. Ahora bien, el coseno de teta también es una función acotada. El coseno de teta está acotado entre ¿dónde? Entre 1 y 0. Ahora bien, el seno de teta también está acotado entre ¿dónde? Entre 1 y 0. Entonces, yo les había dicho que si ustedes tienen dos funciones acotadas, si yo tengo dos funciones acotadas si yo tengo que una función acotada y la otra función es acotada, su suma, es decir, la suma del coseno de teta más el valor absoluto del coseno de teta más el valor absoluto del seno de teta, también es acotado. También es acotado, es decir, esta partecita que yo tengo aquí va a estar entre algún número, llamémosle a sub 1, y otro número a sub 2. Y dense cuenta, obviamente yo ahí tengo un teta, entonces lo que yo tengo es que esa multiplicación esa suma del coseno del valor absoluto del coseno de teta más el valor absoluto del seno de teta, eso es acotado, eso va a estar entre dos números. Ahora bien, aquí la pregunta sería, fíjense, la pregunta aquí clave es, ¿esto alguna vez se hace cero? Entonces nosotros sabemos que yo me pregunto, ¿esto alguna vez se podría hacer cero? Y ahí la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando el coseno de teta se hace cero, el seno de teta tampoco, el seno de teta toma otro valor. Es decir, no hay ningún valor de teta para el cual el seno y el coseno se hagan cero simultáneamente. Entonces esto nunca va a ser cero, es decir, esto es diferente de cero. Entonces aquí yo voy a tener alfa, que es un número, fíjense, yo voy a tener alfa, que es un número real, multiplicado por un número que está, o sea, por algún número que está acotado entre estos dos, ¿verdad? Entre estos dos valores. Entonces tengo un número que está multiplicado por otro número y eso le resto un número. Entonces todo esto en teoría es un numerito, es un número. Donde a mí lo que me hubiera preocupado es que esto hubiera sido infinito, pero como esto es acotado, entonces no hay problema. Entonces yo tengo aquí que todo lo que yo tengo en el numerador es un número. Entonces, un número, denotemos toda esta expresión por un número, yo qué sé, le voy a llamar phi, va a ser un número. Entonces yo simplemente tendría el límite cuando r tiende a 0 por derecha de phi sobre r, ¿verdad? Entonces, un número cualquiera sobre r, esto me va a dar, cuando r tiende a 0, esto me da infinito. Yo digo, bueno, entonces aquí tengo un pequeño problema. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos sacando el límite para verificar la diferenciabilidad. Y a mí me interesa que cuando yo saco ese límite sea 0. En este caso el límite me dio infinito, eso significa que el límite no existe. Entonces, por lo tanto, todo este límite que estábamos verificando para sacar diferenciabilidad, límite cuando H1, H2 tiende a ¿dónde? A 0,0 de toda esta expresión, es decir, de H1, H2 menos beta, que era lo que teníamos, sobre H, esto me dio infinito, es decir, me dio que ese límite no existe. Como me da que este límite no existe, porque me da infinito, el límite no existe, entonces directamente, por lo tanto, como ese límite no, primero, si es que no existe, no es diferenciable. Y si es que el límite hubiera existido, pero hubiera sido diferente de 0, tampoco es diferenciable. Entonces, por lo tanto, f de x, y no es diferenciable. F de x, y no es diferenciable. Entonces, si te das cuenta, cuando x, por el caso que vimos arriba, cuando alfa era diferente de beta, ni siquiera existían las derivadas diferenciales. Entonces de aquí, cuando alfa era diferente de beta, la función no era diferenciable, f no era diferenciable. Y cuando alfa era igual a beta, existían las derivadas parciales, pero igual no se cumple el límite. Entonces, por lo tanto, igual f no es diferenciable. Entonces, sin importar de cuál sea el valor de alfa y cuál sea el valor de beta, esa función no era diferenciable.
Y eso, ahí ya tendrían entonces esa partecita ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o sí está claro? ¿Queda alguna duda, alguna pregunta? Hasta el momento todo bien, por mi parte. Perfecto, perfecto. Y eso era un problemita ya saben que si, por cierto, ahí veo que está Gabriela. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, pues me avisa, me puedes interrumpir en cualquier momento, yo no tengo problema. Ahí pusiste una manita, creo. Sí, profesor, tengo una pregunta. ¿Las ayudantías sí quedan guardadas? Sí, siempre. Todas las ayudantías están guardadas. Que no me salen las ayudantías guardadas, no sé por qué. O sea, en sentido de que si queda la grabación, me pregunto. Exacto, sí. O sea, sí, obviamente quedan las grabaciones, pero en 20 días se eliminan. O Ah, ok. sea, o sea, tienes hasta 20 días para descargarlas, porque antes, en el primer semestre, parece que como se hacían muchas cosas, el stream se saturaba, entonces lo que hicieron fue que Colapsado. solo dan 20 días para poder que descargues la grabación. De hecho, pero yo tengo las grabaciones de casi las primeras clases, o sea que si tienes alguna duda con respecto a las primeras clases, yo puedo subir a YouTube y luego te paso los links. Ahí cualquier cosa me avisa. Sí, profesor, necesito las razones de las primeras clases, de planos, todo eso porque no me quedó tan bien claro. Y de esta clase de la que vimos hoy día, prácticamente tomamos lo que es planos. Entonces, Ah, ok, ok, perfecto. Ya no hay problema. Entonces yo las subo a YouTube, eso sí, me voy a tener, te lo prometo, para el domingo, porque tengo que subir, obviamente son algunas, ¿no? Esta, por ejemplo, esta ya es la 17, entonces tengo que subirlas todas. Entonces ahí claro, lo que hago es que lo subo en una lista de reproducción de YouTube y te las paso, ¿ya? ya, muy bien, excelente. Ya, perfecto. Muchas Entonces, gracias. bueno, eso sí, entonces vamos a hacer otro ejercicio, déjenme ver, tengo aquí otro. Este ejercicio era un ejercicio de lección del anterior semestre. Dame un segundito, que está cargando el problemita. Ahora vamos viendo otro problemita que tenía por aquí, otro problemita. Este ya lo vimos, derivada parcial. Este de aquí es uno de sacar derivadas. Vamos a ver lo siguiente. A ver, déjame ver cuál es el siguiente ejercicio que iba a ver. Que los tengo aquí. Sí, este no era. Ah, miren, por ejemplo, este problema, más que todo, más que sea un problema de resolver, era un poquito más teórico. Y de hecho se parece a lo que acabamos de hacer hace rato. De hecho, este es un problema teórico. ¿Por qué? Porque si es que no sabes las implicaciones entre las funciones, dense cuenta. Aquí me están diciendo que es una función. Vamos a ver, simplemente era como para mencionar esta parte teórica. Me dice, yo aquí tengo una función que me entregas 1 si es que la segunda componente o sea, la segunda componente es mayor a 0, pero es menor que el cuadrado de la primera. Y me va a entregar 0 si es que no pasa eso. O sea, para cualquier otro punto que no cumpla esto, me va a entregar 0. Entonces, primero lo que me pregunta es, ¿f es continua? Entonces yo pues voy a ver claramente. Aquí, pues, ¿cuándo f es continuo? Cuando la función, aquí, en este caso, nosotros vamos a tener que f de x, y es continua. Esta función es continua. Si, en este caso, el límite, cuando x, y, tendía a dónde? ¿Dónde me pide que sea continuo? En el 0, 0 de la función f de x, y es igual a la función evaluada, ¿a la función en dónde? A la función evaluada en el punto, es decir, en 0, 0. Entonces, a mí lo primero que me interesa saber es cuál es la función evaluada en el punto. La función evaluada en 0, 0. En este caso, ¿qué es lo que yo le voy a entregar a la función? Le entrego en la componente x0 y en la componente y0. Entonces digo, voy a ver qué tomo, qué me va a entregar, o 1 o 0. Ahora bien, venimos para acá. Yo digo, perfecto. Entonces, yo digo, 0 es menor que esta componente 0. Y esto es menor que 0 al cuadrado. Es decir, 0 es menor que 0 y es menor que 0. Y esto es falso. Esto no se cumple. Ahora bien, como me dice que para cualquier otro caso me entrega 0, entonces la función hablada en 0, 0 es 0. Ahora bien, entonces cuando a mí me dan regiones, cuando a mí me dan límites, porque muy bonito es el límite cuando a mí me lo dan, por ejemplo, me dicen en un punto, por ejemplo, x, y diferente de 0, 0, me entrega 1 y por ejemplo en el 0, 0, yo que sé, me entrega justamente cuando x, y es aquí. Cuando me dan así los límites de esta manera son los límites más bonitos, cuando x, y es 0, 0. Pero en este caso lo que me están dando es un límite en la que aquí me están dando regiones, porque si date cuenta, esto es una región. Entonces, cuando a mí me dan límites, que es lo que hemos visto algunos límites que me dan por regiones, entonces lo que es recomendable es coger y graficar cuál es esa región. En este caso veo la frontera. ¿Cuál es la frontera? Es y igual x al cuadrado. Entonces yo digo, vengo para acá
vengo y grafico la frontera. Vengo y grafico la frontera. Ahora bien, veo que a qué zona corresponde esto. Veo a qué zona me va a corresponder esto. Yo digo, bueno, esta zona me corresponde. Esta zona me va a corresponder. Yo puedo coger un... si te das cuenta, simplemente esto es lo que me... Y mayor o igual que 0 es todo lo que está. Todo lo que es mayor que 0. Y aquí me dice y es menor que x al cuadrado. Es todo lo que está por debajo. Esto va a ser todo lo que está por debajo de la parábola. Entonces, si yo veo esa intersección, simplemente me voy a dar cuenta que esa región que a mí me están dando es esta de aquí. La que es mayor o igual que 0, pero por lo que está por debajo de la parábola. Entonces, déjame borro por aquí. Entonces, simplemente era lo que me quedó ahí. La intersección entre esas dos cositas. Y digo, perfecto. Aquí déjenme borro para no hacer todo un relajo. Entonces, simplemente me queda esa región. Ahora bien, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir? Lo que yo estoy tratando de decir es que esa función, siempre que yo tome puntos, aquí, siempre que yo tome puntos en esa región verde, siempre que yo tome un x, y, por ejemplo aquí un x, y que pertenece a esta región verde, lo que me entrega la función es 1. Y por ejemplo, si yo tomo puntos en todos los puntos que no pertenecen ahí, todos estos puntos de acá, lo que me entrega la función es 0. Entonces digo, bueno, aquí hay que analizar, porque aquí me dice, cuando los x, y, fíjense, cuando los x, y tienden a 0, 0, entonces aquí yo tengo que ver, aquí me dicen, aquí yo quiero sacar el límite de esta función. Pero yo digo, ¿qué función, qué considero aquí? ¿Qué es lo que yo debería poner aquí? Entonces yo digo, bueno, yo quiero tener el límite cuando yo me voy acercando a 0, 0. Pero yo digo, aquí voy a tener un problema. Porque cuando, por ejemplo, si yo me acerco por estos punticos de aquí, por estos puntos de aquí, la función, ¿cuál era? ¿Dónde, en todo este espacio de acá, qué reinaba? ¿Qué función reinaba? El 0. Y si yo me acerco por todos estos puntos que están pintados por acá también reina el 0, por si acaso. Acá. Cuando yo me acerco por todos estos puntos que están pintados en verde, ¿qué función reina? La función que reina por todos estos puntitos aquí que estoy pintando aquí en azulito. Cuando yo me acerco por ahí, la función que reina es el 1. Entonces, si nosotros quisiéramos, incluso podríamos graficar esa función es más o menos de este tipo. Aquí es x, y, z. Entonces yo digo, bueno, grafico, lo que voy a hacer es que voy a graficar esta partecita aquí, que me era esto de aquí. Entonces, esta función es más o menos, si es que yo la grafico, me dice que es en 1, entonces aquí me va a dar 1 cuando yo tomo todos estos puntos. Entonces, esto más o menos, esperemos hacerlo lo más bonito posible. Aquí, esto más o menos es así, es un plano que tiene más o menos esta forma. Es decir, para todos esos puntitos me daba 1. Esto es un plano que está a la altura de 1. Y para el resto, lo que me iba a dar era un plano 0. Entonces aquí, justamente todo esto de acá, lo que está aquí abajo, esto es un plano que está a la altura de 0. Todo esto es un plano que está a la altura de 0. Entonces, dense cuenta, es esa. Entonces ahí claramente es factible ver que esta función justamente en el 0, 0 no es continua, porque cuando yo me acerco para puntos que están por esta bolita de aquí, por estos puntitos que yo voy a pintar en naranja, la función que me va a entregar, es decir, fíjate, yo voy a decir, bueno, si yo me acerco, cuando yo voy a sacar el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, pero me acerco por estos puntitos que están en naranja, entonces voy a llamar simplemente aquí D2 a todos estos puntos de aquí que están en blanco y a D1 para que sea más sencilla la explicación. D1 a todos los puntitos en verde. Entonces yo digo, bueno, cuando yo me acerco para todos los puntos que estén en D2 en la región blanca, si la función que yo tomo, es decir, ¿qué función reina ahí? El 0. Entonces me va a quedar 0 es igual, entonces simplemente el límite de una constante es 0 y justamente eso es igual a f de 0, 0. Y digo, bueno, tenemos por el momento eso. Es decir, que cuando yo me acerco al 0, 0, pero por todos los puntitos, en este caso que he puesto aquí en naranja, o es decir, yo me puedo acercar bien por acá arriba o por aquí abajito, la función es 0. Pero ¿qué pasa si yo en cambio me voy acercando por la zona verde? Entonces yo voy a tener el límite cuando x, y tiende ¿a dónde? A 0, 0, pero por los puntos de la zona verde, es decir, por cuando x, y se acercan, son puntos que se acercan por D1, es decir, por esa zona que está, por esos puntitos que yo tengo ahí en azul. Yo digo, perfecto, entonces la función que reina, ¿cómo se comporta esa función en esos puntos cuando yo me acerco por D1? Era 1. Entonces yo voy a tener que, aquí es 1 y el límite de una constante es 1. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo un problema. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco, es verdad, cuando yo calculo este límite, es decir, yo me voy a acercar al punto 0, 0, pero cuando me acerco por los puntos de x, y que pertenecen a D2,
ese límite es 0. Y cuando yo me acerco por otro lado, cuando yo calculo el límite cuando x, y tiende a 0, a 0,0, pero por los puntos que pertenecían a la zona verde me quedaba 1. Yo digo, esto es imposible. Es más o menos como les decía, es como cuando hacían un análisis por ruta. Es decir, cuando tú te acercas por un lado, si el límite te da una cosa y si te acercas por otro lado, el límite te da otra cosa, de aquí deducimos entonces que ese límite no existe. El límite no existe. Y digo, ya, ahí tengo un problema, ¿verdad? Entonces, como este límite no existe, entonces la función que no puede ser continua. Entonces, como este límite no existe, por lo tanto, f de x, y no es, esta función no es continua en 0, 0. Y digo, perfecto, entonces ya, por lo menos por ahí determino que la función no es continua. Entonces vamos a ver, me pide que f sea derivable y que f sea diferenciable. Pero nosotros recordamos que ahí nosotros sabemos varias cosas con respecto a la diferenciabilidad y a la continuidad. Nosotros primero sabemos aquí que si una función f de xy es diferenciable, aquí, diferenciable en un punto, en este caso denotémoslo x sub 0 y y sub 0, entonces, si una función es diferencial, esto directamente me va a asegurar que f de x, y es continua en ese punto. Entonces, estos teoremitas a mí ¿para qué me sirven? Esto me va a ayudar para hacer resultados sin yo tener que ponerme a sufrir a verlo, por ejemplo, que sea derivable, que sea diferenciable por medio de lo que me piden, ya sea por límites, sacando todas las derivadas direccionales. Entonces yo digo, bueno, la contrarrecíproca de esta, ¿cuál es? Que si f de x, y no es continua, entonces la función no puede ser diferenciable. Simplemente es la contrarrecíproca, no es diferenciable. Y justamente a mí en el problema del literal C me pedían determinar si era diferenciable. Pero yo digo, bueno, apelando a este resultado, si es que la función no es continua, que ya lo demostramos en ese punto, la función no era continua en 0, 0, entonces la función no puede ser diferenciable en 0, 0. Ya, y eso era todo lo que tenían que hacer. Entonces, por eso es que en estos ejercicios siempre lo primero que les piden es verificar la continuidad. Entonces, como la función no es continua, la función no puede ser diferenciable. Y ya está. Entonces la función f de x, y no es diferenciable en 0, 0. Ahora bien, a mí me pide, ahora ya digo, ya, perfecto, eso es con respecto a diferenciabilidad. Entonces, ahora bien, a mí qué más me pedían. En literal B me dice determine si f es derivable. Si f es derivable. Digo, bueno, yo conocí esta relación con respecto a que sea diferencial y continua, pero yo como sé si f es derivable en un punto, en este caso me lo pedían en 0, 0. Entonces, pero nosotros conocemos otra relación entre la diferenciabilidad y la derivabilidad. Es que si la función f de x, y es diferenciable en un punto de manera general, es decir, si es diferenciable si una función es diferenciable en ceros en el punto x, 0, en el punto x sub 0 y sub 0, ¿verdad? Si la función es diferenciable, en un punto, entonces f de x, y es derivable en ese punto. En ese punto, en x sub 0 y sub 0. Ahora bien, si nosotros sacamos, si me gusta aclarar estos conceptos, que era justamente la confusión que teníamos hace rato con Cristina. Aquí, si yo saco la contrarrecíproca, me queda que una función no es, si una función no es derivable, en x sub 0, y sub 0, entonces la función no puede ser diferenciable. F de x, y no es diferenciable. No es diferenciable. Y digo, bueno, ahora bien, nosotros ya determinamos que la función no es diferenciable. ¿Yo puedo asegurar que la función no es derivable? No, porque así no funciona el asunto. Yo solo sé que si la función es diferenciable, puedo asegurar que es derivable. Y si la función es derivable, si la función no es derivable, yo puedo asegurar que no es diferenciable. Pero ahora la pregunta es, si yo sé que la función es diferenciable, ¿puedo asegurar que es derivable? Digo, pues a ver, si yo sé que la función aquí, a ver, ¿qué era lo que yo quiero? ¿Qué era lo que yo puedo? Yo sé que si la función es diferenciable, entonces la función es derivable. Si la función no es derivable, entonces la función... Ah, ya, aquí. ¿Qué pasa si es que la función f de x, y no es diferenciable?
yo puedo asegurar que no es derivable. Y aquí la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque hay funciones, porque sí hay funciones que son derivables, pero no son diferenciables. Existen funciones que yo las puedo, que son derivables, por ejemplo en 0, 0, pero en ese punto no son, puedes decir, todas sus derivadas direccionales existen, pero en ese punto no es diferencial. Es decir, este es el resultado que ustedes tienen que aprender y este es el resultado, digamos, anexo que les puede servir, el de la control recíproca. Pero en este caso, dense cuenta, yo estoy diciendo, la función no es diferenciable, eso es lo que yo sé. Entonces, ¿puedo asegurar que no es derivable? No, yo no puedo asegurar eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que lanzar al dolor. Dejen copio aquí. Me tengo que poner a ver si es que esta función aquí. Y digo, bueno, ¿qué me tengo que poner a hacer? ¿Cómo yo sé si esta función es derivable? Vamos a ver, lo tengo que hacer por medio de definición. Entonces, una función es derivable si todas sus derivadas direccionales, es decir, f es derivable. ¿Cómo dice si una función es derivable? Una función es derivable si todas sus derivadas, direccionales, existen en 0, 0. Es decir, yo sé que de f es derivable si todas sus derivadas direccionales existen en 0, 0. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, ¿yo qué necesito para sacar una derivada direccional? Primero, necesito la función como tal. ¿La tengo? Sí. ¿Qué más necesito para sacar la derivada direccional en un punto? Necesito el punto, en este caso. ¿Cuál es el punto? 0, 0. ¿Lo tengo? Sí. ¿Qué más necesito? Yo necesito tener un vector dirección unitario. Entonces, este caso no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque tiene que ser un vector arbitrario. Tiene que ser para una dirección cualquiera. Entonces digo, bueno, hay dos maneras. Decir, bueno, yo voy a tomar el vector u, coseno de teta, seno de teta, donde teta está entre 2pi y 0. Puedo tomar este, o puedo decir que u es un vector de la forma a, b, pero restringiendo a que su norma sea 1. Yo sí, siempre es necesario que yo la restrinja a que su norma sea 1. ¿Cuál puedo usar? ¿Cuál me conviene? Pues eso es lo que tú quieras usar. O también a veces depende del ejercicio. Pero en este caso, a mí se me ocurre para hacerlo en este ejercicio, voy a usar esta partecita de aquí. Entonces digo, bueno, entonces la derivada parcial de f con respecto a una dirección arbitraria u en el punto 0, 0, por definición, ¿a qué es igual? Al límite cuando a h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en 0, 0 más h por la dirección. ¿Cuál es la dirección? Coseno de teta, seno de teta, menos la función evaluada en el punto. Y todo esto sobre h. Por el ejercicio, por la parte de continuidad, ya habíamos analizado que la función evaluada en 0, 0 era 0. Y digo, perfecto, ya me quedó esta partecita aquí. Entonces aquí me va a quedar, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en h coseno de teta, h seno de teta, ¿verdad? Y todo esto sobre h. Entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Como les dije, ustedes pueden tomar el seno o el coseno, pueden tomar bien este vector o bien el de acá abajo. Entonces digo, bueno, entonces aquí ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es decir, yo a la función le voy a entregar h coseno de teta y le voy a entregar h seno de teta. Entonces yo tengo que ver en este caso qué me va a quedar aquí. Entonces, si yo lo hago de esta manera, tengo que analizar que si 0 es mayor que h, en este caso h seno, h por seno de teta es menor, tengo que analizar si pasa esto, si esto es menor, si es menor que h al cuadrado de c por el coseno al cuadrado de teta. O si es que esto no se cumple, tengo que me doy 0, ¿verdad? Yo digo, bueno, entonces vamos a ver en este caso qué pasa. Aquí tengo, bueno, a ver, aquí qué tenemos que ver. Aquí cómo yo verifico esta situación. Bueno, de hecho aquí esta situación yo no la puedo verificar. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, yo no sé, yo sé que h tiende a 0, ¿verdad? Yo sé que h tiende a 0. Que obviamente no necesariamente toma el valor 0, pero esto de aquí, h seno de teta y coseno de teta, pues yo no sé, pues si todo eso va a depender de cuál es el valor, cuál es la dirección que toma.
Entonces yo digo, bueno, aquí pues, aquí me va a quedar puede ser que en ciertas direcciones, puede ser, ¿por qué? Porque puede ser que en ciertas direcciones, obviamente ustedes saben que en ciertas direcciones puede ser que el coseno me dé mayor que el seno y aquí se me va a dañar el asunto. Entonces yo digo, bueno, yo aquí, ¿cómo vamos a tratar esta partecita? Aquí se parece más o menos al ejercicio que hicimos hace ratito. Yo aquí voy a entregar esto, o si incluso si es que yo no quería haber dado, yo no aquí en vez de haber utilizado el vector coseno de seno de teta, pues podría haber utilizado el vector AB. Entonces yo hubiera tenido, que es totalmente equivalente, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de qué, de f de HA, HB sobre h. Digo, perfecto, yo tengo esta partecita de aquí, pero tengo igualmente el mismo problema. Yo no sé qué es A ni qué es B, porque es un vector arbitrario. Es decir, yo tengo que verificar que h por A sea menor que h por h al cuadrado por b. Es decir, esto yo lo tengo que verificar. Es decir, yo voy a utilizar yo voy a dar 1, yo voy a dar 1, yo voy a entregar 1 si es que esto se cumple y voy a dar 0 si es que esto no se cumple. Pero como les digo, yo no sé qué es A y yo tampoco sé qué es B. Entonces lo que hago es voy a hacerlos digamos, por casos. Es decir, considerando que se cumple, me va a entregar A y considerando que no se cumple, me va a entregar 0. Entonces lo hacemos de esa manera. Es decir, considerando que se cumplía el primer caso, es decir, como yo no sé ni qué es A ni qué es B, vamos a sacar ambos límites, considerando el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué, verdad? En este caso, si el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Suponiendo que esta partecita de aquí cumplía con la primera relación, me iba a entregar 1 sobre h, ¿verdad? Yo tengo aquí un momento, yo aquí tengo, o lo podemos analizar, déjenme ver, aquí me quedaría por b al cuadrado. Podría analizarlo, a ver, porque lo único que yo sé es que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1. ¿Por qué yo sé esto? Porque recordemos que yo había restringido que u al cuadrado sea igual que, que la raíz el módulo de u sea igual a 1. Entonces, como yo estoy en este caso tomando a, b por simplicidad, ¿no? Para ver qué es lo que yo tengo. Entonces yo tengo que u es a, b, donde tengo esta partecita de aquí. Entonces digo, bueno, yo quiero ver si yo de alguna manera puedo demostrar que h por a sea menor que h al cuadrado por b, ¿verdad? Y yo a su vez podría demostrar que esto es mayor que 0, es lo que yo me estoy preguntando. Porque, por ejemplo, acuérdense que esto es para una dirección cualquiera. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo doy la dirección, imagínense que yo doy la dirección 0,1, fíjense. Imagínense que yo doy la dirección, de hecho, para esa dirección no me sirve, dense cuenta, porque si yo doy, imagínense que yo doy la dirección, porque aquí recuérdense que yo voy a dar una dirección cualquiera. Entonces, ¿qué pasa si yo doy la dirección U, yo qué sé, 0,1? Entonces aquí me va a quedar, ¿qué es lo que estoy entregando como y? Aquí me va a quedar 0, es menor o igual que 1, menor o igual que ¿qué? Que la primera al cuadrado. Es decir, me va a quedar que 1 está entre 0 y 1. No, entonces lo que me va a entregar es 0. Ahora bien, consideremos otra dirección. Si yo considero otra dirección, ahora sí, voy a crear una dirección en lo que esto sí me funciona. A ver, una dirección puede ser un medio, no, quiero dos números que esta nota de aquí me dé. Por ejemplo, puede ser raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Y voy a considerar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo ese vector a, b lo considero raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 2. Fíjense, eso es lo que estoy tratando de decir. La norma de esto, ¿cuál es? Si yo le saco la norma a ese vector u, sería igual a 2 sobre 4 más 2 sobre 4, y eso es igual a ¿qué? A 1. Entonces, y además, ¿qué se está cumpliendo? 0 es menor que raíz de 2 sobre 2, y eso es menor o igual que ¿qué? Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. ¿Esto qué me quedaría? 2 sobre 4. Esto sería igual a un medio. ¿Cuánto será raíz de 2 sobre 2? Simplemente para verificar. ¿Dónde está? A ver, para verificar cuánto es raíz de 2 sobre 2. No prende. Raíz de 2 sobre 2. Esto me da 0,7. ¿Verdad? Entonces esto me va a dar que 0 es menor. Fíjense, 0 es menor que, aquí simplemente esto es lo que estoy tratando de decir. 0 es menor que 0,7, esto es menor o igual que 0.
Raíz de 2 sobre 2, un segundito. Raíz de 2 dividido para 2 es 0.7 y un medio es 0.5, entonces esta no se cumple, voy a usar la de acá abajo, 0. Entonces, dense cuenta, yo aquí, por ejemplo, si es que yo consideraba, fíjense, si es que yo consideraba, eso es lo que yo les trato de decir, que para eso va a depender, es decir, cuál función yo uso, eso depende de la dirección. Porque, por ejemplo, si yo les dije, si considerábamos la dirección 1,0, yo aquí iba a tener 0, menor que 0 y esto es menor que 1, pero la segunda no es mayor que 0. Entonces, en ciertos casos, para ciertas direcciones consideramos 0 y para otras direcciones como esta de aquí, raíz de 2 sobre 2 consideramos 1. Entonces, por eso es que esa es la razón por la cual yo les digo que cuando ustedes ingresan esto, cuando ustedes ingresan un f de h, a, b, ustedes tienen que analizar los dos casos. Para la dirección, suponiendo que para la dirección les dé 1 y suponiendo que la dirección para acá les dé 0. Por eso es que yo les digo, porque en ciertos casos, como comprobamos, por ejemplo, un ejemplo era cuando aquí yo tenía aquí cuando yo tenía la dirección, un segundito, déjenme borro. Cuando yo tengo la dirección raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2, yo usaba este caso. Es decir, esto de aquí, si es que yo, por ejemplo, fuera esa dirección, tengo que, lo que me entrega esa partecita es 1. Pero como les dije, si ustedes consideran la dirección 1,0, lo que les va a entregar esta partecita aquí es 0. Entonces tienen que ver que estos dos límites existen. Entonces en este caso me queda el límite de h de 1 sobre, bueno, en este caso este límite es directamente calculable. Entonces, un segundito. Ya, perfecto. Entonces, 1 sobre h, esto es infinito. Y esto me va a quedar el límite de h sobre 0. H sobre cualquier cosa es, 0 sobre cualquier cosa es 0 y esto me va a quedar 0. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que para las direcciones donde yo tomaba que esta partecita aquí era 1, en esas direcciones no existe la derivada direccional. Y para las direcciones donde yo consideraba que esta función me entregaba 0, es 0. Ahora bien, cuando a mí me dicen que una función es derivable es cuando existen las derivadas para cuando existen las derivadas para todas sus direcciones. Entonces, para las direcciones, como por ejemplo en esta dirección va a fallar, me da infinito. Ahora bien, entonces como yo digo que una función es derivable si es que las derivadas direccionales existen para toda la dirección, entonces como aquí van a haber direcciones en las cuales esto falle, entonces por lo tanto f de x, y no es derivable en el punto 0,0. Entonces, eso era lo que yo quería tratar de decir. Cuando ustedes no saben, cuando ustedes ingresan eso a la función, pero ustedes no saben porque las condiciones van a depender de lo que yo ingresé como A y lo que yo ingresé como B. Lo que hacen es que van a resolver los límites considerando la suposición 1 de que me entregaba el límite 1 y luego la suposición 2 de que me entregaba el límite 2. Entonces, si es que, por ejemplo, si es que ambos los límites me hubieran dado 0, pues directamente la derivada direccional era 0 independientemente de lo que me hubiera dado independientemente de lo que valía A, independientemente de lo que valía B. Entonces, todo ese límite hubiera sido 0. Pero en este caso, yo lo que estoy diciendo es que, suponiendo que me daba 1, ese límite no existe. Es decir, para las direcciones donde ese límite me daba 1, no existe. Pero suponiendo que para los límites donde las direcciones, donde esta expresión me entregaba 0, donde esta expresión me entregaba 0, eran 0. Entonces, para ciertas direcciones la derivada direccional existe y para otras direcciones no existe. Eso era lo que hemos mostrado aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o quedó clara esa partecita aquí? Por cierto, Cristina, eso fue lo que hace rato hicimos. ¿Te acuerdas cuando estábamos con el problema de verificar la diferenciabilidad? De que yo decía, bueno, pues si yo no sé qué es lo que le estoy añadiendo, yo voy a ver los casos de cuando yo le ingreso una cosa y cuando yo le ingreso otra cosa. Aquí es exactamente lo mismo que fue lo que hicimos. ¿Sí quedó claro o hay alguna pregunta? Sí, sí, todo bien. Perfecto, perfecto. Espero que haya quedado claro estos ejercicios de aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque si no, ya es la una, entonces nos quedaríamos hasta aquí hoy. Con respecto a lo que me dijiste, Cristina, el martes vamos a ver ejercicios de derivadas de orden superior, que justamente me gusta porque cuando uno saca derivadas de orden superior, más que todo cuando lo está haciendo en la regla de la cadena, entonces ahí uno va practicando las dos cosas al mismo tiempo.
Si no, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la ayudantía, que haya quedado claro todo. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden decir ahorita, o si no, ya eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias. Por Ok. favor, no se olvide de las ayudantías. Ok, cierto, sí, a veces eso le decía a los chicos ahí, a veces sí me olvido de las cosas, si es que me olvido, escríbeme nomás, dime, oye, profe, no me envió, yo digo, me olvidé, entonces ahí te lo envío. Ya muy Eh, bien. Les escribo por aquí si es sí, que por no me ahí, llega. por Teams. Ya. Ya, Muchas gracias. perfecto. Ok, cuídense, hasta luego, muchas gracias por haber asistido. Chao, muchas gracias. Chao, que tengan un bonito fin de semana. Igualmente. Gracias.